Recording in progress. El señor secretario dará lectura a la cuenta si existiera. No tenemos cuenta para ahora, señor presidente. Solo estamos convocados para terminar de ver la partida del Ministerio de Energía que quedó pendiente, capítulo primero, programa 06 de transición energética justa, un documento que se hizo llegar a sus señorías el día lunes, había sido enviado por el subsecretario el viernes y que expondría hoy. Eso es, presidente. Muchas gracias, secretario. Vamos a dar inmediatamente, creo, la palabra al Ministerio de Energía. Diputado. Gracias. Yo quería preguntar si hay una estimación de cuándo se va el tema de transporte, que había quedado pendiente para organizarme. No sabría decirle. Pero es después de. Después de. Perfecto. Solamente sabemos que es después del Ministerio de Energía. Perfecto. Muchas gracias. Si lo supiera, estaría en otro lugar. Le vamos a dar la palabra al ministro y él determinará si expone él sobre el capítulo 1, programa 06, que quedó pendiente para poder resolver del Ministerio de Energía. Señor presidente, por su intermedio, yo quisiera dar un poco de contexto respecto a los dos primeros componentes de este programa y después, digamos, pasar a los fríos números con el subsecretario. Son dos iniciativas principales, el programa de hidrógeno verde y el programa de transición energética justa. En el programa de hidrógeno verde creo que es importante explicar un poco cuál es el objetivo que tiene esta política pública, ¿cierto? ¿En dónde nos situamos hoy respecto al hidrógeno verde? El hidrógeno verde es una industria que todavía está naciendo. Eso significa que no existe hoy en día una demanda internacional lo suficientemente grande para impulsar la oferta nacional, digamos. O sea, para tener una industria de exportación necesitaríamos tener una demanda internacional que hoy no existe. ¿Esa demanda de qué depende? Esa demanda depende de que los países industrializados terminen de impulsar los instrumentos correctivos que los obliguen a internalizar el uso de combustibles fósiles. De eso depende esencialmente la demanda internacional de hidrógeno verde. ¿Qué es lo que podemos hacer mientras esto ocurre? Por supuesto, nosotros como ministerio, junto con la Cancillería y junto con el Ministerio de Medio Ambiente, estamos tratando de trabajar en conjunto con los países del mundo industrializado para que este calendario se acelere lo más posible o al menos no se retrase a la luz de las coyunturas que están ocurriendo en Europa producto de la escasez de gas natural. Pero ¿qué es lo que podemos hacer mientras y hacia dónde están orientados, digamos, las políticas públicas que están en esta iniciativa? En primer lugar, a empezar a desarrollar la oferta, ¿sí? Desarrollar la oferta significa empezar con pilotos de producción de hidrógeno verde. Eso, y hay una parte importante de los programas que están destinados a eso, ¿sí? A empezar a producir a alguna escala el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque es importante hacer esto ahora, aunque la demanda no esté lista para ser satisfecha, pues tenemos que aprender cómo hacerlo. Las industrias chilenas tienen que aprender cómo hacerlo, tienen que aprender dónde se hace, dónde se van a ir localizando las infraestructuras relevantes, porque eso es precisamente lo que nos va a dar la ventaja de primer movedor cuando esta demanda efectivamente internacional se produzca, ¿no? Entonces, paralelamente, mientras empujamos el desarrollo de la oferta, también tenemos que desarrollar un poco la demanda local que tome esa oferta, ¿sí? Y esa es la segunda parte de los programas que buscan que algunas industrias locales empiecen a desarrollar usos de hidrógeno verde. Esto incluye una variedad de cosas y el subsecretario lo va a explicar con mayor detalle, pero qué ejemplos tenemos hasta ahora. Nosotros tenemos, por ejemplo, una mina que está migrando su sistema de ventilación para ser alimentado con hidrógeno verde, en vez de diésel, digamos, sustituir el diésel por hidrógeno verde para alimentar el sistema de ventilación de una mina. Tenemos un proyecto respecto de grúas horquillas, donde estamos eliminando el diésel para que funcionen con hidrógeno verde. Todos estos son proyectos
pequeños o medianos, pero que van, digamos, por un lado, generando una demanda local por hidrógeno verde que permite irla empatando o macheando con los primeros impulsos a la oferta de hidrógeno verde. El segundo componente es el de transición energética justa, y esto involucra, por un lado, un conjunto de programas destinados a generar diálogo a nivel de las localidades, la descarbonización. Señor, con esto, no sé por qué con Bluetooth no me agarro Por favor, silenciar el micrófono. no me agarró el Bluetooth. Yo creo que tienen que dejar de compartir para ver la pantalla que quieren silenciar. Bueno, dos grupos de iniciativas también, diálogo y relacionamiento comunitario, destinados a que este proceso se lleve de manera conjunta con las comunidades, junto con también mecanismos de reparación socioambiental. Esto es algo que hacemos frecuentemente, pero que vamos a impulsar con más fuerza ahora que el calendario se estrecha. Y por otro lado, estrategias de transformación o reconversión tecnológica. ¿Esto qué significa? Bueno, digamos, que centrales a carbón migren hacia otro tipo de usos, y pueden ser de distinto tipo. Uno de ellos salió ayer digamos, AEGENER tiene una iniciativa, salió ayer en el diario, donde quieren transformar una de sus centrales a tomar energía durante el día que hay en abundancia, fundir sales, y con esas sales, digamos, echar a andar una turbina en la noche e inyectar digamos, a horas oscuras. Ese tipo de iniciativas son las que nosotros buscamos cubrir con este segundo tipo de programa. Para el detalle, el subsecretario, si quiere proceder. Por su secretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, tal como se nos solicitó en la sesión anterior, vamos ahora con el detalle de este programa. Aquí pueden ver en el detalle que también está ahí en sus láminas, el total del programa de hidrógeno verde, que corresponde a 3.900 millones. Se nos consultó la semana anterior por qué en una parte decía 3.700 y por qué en otra parte 3.900. Básicamente porque en el subtítulo 24 son 3.700 y en el 33 y el 22 hay costes relacionados con el gasto corriente, entre otras cosas, que hacen que por eso sea 3.400. En la lista está cada una de las iniciativas, y además, si es que queremos revisar en detalle alguna de estas iniciativas, también está el detalle de cada una de estas. Por ejemplo, tenemos la aceleradora de hidrógeno verde, que corresponde a aproximadamente a 1.000 millones. ¿Sí? Solo para dar el ejemplo, hacemos clic precisamente en la aceleradora de hidrógeno verde, está el detalle de qué se trata este programa, que principalmente está destinado a la estimulación de la demanda de este energético a través de un concurso donde participan proyectos relacionados con el hidrógeno verde, y que ya tuvo una primera convocatoria, se está haciendo una segunda convocatoria, y este financiamiento es para una tercera, ¿cierto?, convocatoria. Si vemos algunos proyectos, que fue la consulta que se hizo anteriormente, en la primera convocatoria se financiaron dos proyectos, uno en la región metropolitana y otro en Antofagasta, relacionados precisamente con, por ejemplo, el traslado del combustible o la forma en cómo este combustible puede, digamos, funcionar y cómo podría entonces ser usado en sistemas aislados o en la minería o para otro tipo, digamos, de fines. Este programa de la aceleradora de hidrógeno verde hizo una primera convocatoria en donde más de 40 empresas hicieron llegar sus distintas propuestas de diferentes regiones. Y por ejemplo, el concurso de este año se espera implementar al menos 3 nuevos proyectos más. Y con el presupuesto que para el próximo año esperamos implementar también más proyectos.
En paralelo, se apoya también a otros proyectos, como por ejemplo, un proyecto que tenemos en Magallanes, que es una propuesta de una flota de colectivos a hidrógeno verde, que es un proyecto que tenemos junto con la Seremía de Transporte y el CORE de Magallanes, y que tiene un fondo cercano a los 2.000 millones de pesos, que sin embargo no participa directamente de la aceleradora, sí es parte, digamos, de este programa de la aceleradora para generar esta demanda del hidrógeno verde. Específicamente para eso se utilizan estos recursos. Si volvemos al menú principal. Diputado Carlos Bianchi. Sí, gracias, presidente, subsecretario, ministros y todos los aquí presentes. Un gusto saludarlos y saludarlos. Además veo a anteriores ministras, así que aprovecho de saludarla con mucho afecto. Este es un tema extraordinariamente relevante en el mundo y en nuestro país. Entonces, cuando el ministro aquí, presidente, nos plantea de la demanda internacional, a mí me llama en algo la atención, porque si bien no puede existir tal vez una demanda sustancial internacional de este combustible, yo creo que Chile sí puede ser un motor extraordinario para generar interés en el mundo, presidente. Entonces, escucho al subsecretario y por eso le interrumpí y le pido las disculpas, porque hay un proyecto, por ejemplo, de una flota de colectivos. Pero yo quiero poner un ejemplo gigante, un ejemplo que puede favorecer al mundo, a la humanidad y mucho más, ¿no? Y tiene que ver con este combustible en el territorio antártico. Si hay un lugar que cuidar en el mundo, precisamente es el territorio antártico, que requiere de este combustible. O sea, hace algunos meses atrás nos reunimos muchos actores públicos para tratar la situación antártica del mundo y cómo Magallanes abastece de muchos servicios al resto de, ¿cuántos son? 26 países reclamantes más o menos, y un alto porcentaje de todos esos países reclamantes del mundo pasan por la región de Magallanes. Entonces, uno de los temas que yo quiero proponer, por su intermedio, presidente, al ministerio, es que revisen la política antártica mundial, porque al revisar la política antártica mundial se van a dar cuenta que este combustible de hidrógeno verde, por lejos, es uno de los que más necesita para el tratamiento de todo el abastecimiento en el territorio antártico. Y hay muchos países que están muy interesados. Entonces, dicho esto, presidente, hay una preocupación, y que yo me voy a sumar a esta preocupación de un proyecto que fue retirado en Magallanes del hidrógeno verde. Más allá de la situación medioambiental, que yo puedo compartirla, yo quiero pedir por su intermedio, no más que esto, que ustedes como Ministerio de Energía puedan provocar una acción que acelere esa discusión para despejar dudas si se está o no en cumplimiento de normativas medioambientales, que permita despejar dudas y de esta manera comenzar con este proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque cerca nuestro, Argentina, ya está con compromisos en materia de hidrógeno verde. Entonces, no vaya a ser cosa que luego pueda ser Argentina el que comience a abastecer de este combustible a el resto de los países, porque Magallanes compite con Ushuaia en esta materia, y yo creo que ahí nos estaríamos farreando una tremenda oportunidad. Entonces, si está estos recursos, donde ENAP también tiene un particular interés en comenzar con el hidrógeno verde, yo creo que podría darse la posibilidad de que ustedes puedan ser uno de los provocadores, por así decirlo, para agilizar esta discusión y no solo quedarse esperando que el mundo manifieste el interés, sino que nosotros también empezar a provocar en que haya un interés por parte de Chile, en que el resto del mundo pueda sentirse que aquí podemos dar cumplimiento a un combustible significativo como el hidrógeno verde. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Lo vamos a incorporar como uno de los compromisos que el Ministerio de Energía ha suscrito con esta comisión, entre otros. Ahí los vamos a detallar, más allá de la votación de las partidas de los programas respectivos, pero para poder tenerlos ahí en el futuro, en la conversación y el diálogo que esperamos tener con ustedes posterior a la ley de presupuesto. Y obviamente el tema planteado desde Magallanes es relevante, al igual que el que ha sido planteado desde otras regiones. Ministro. Diputado, ¿usted se refiere a la situación de Faro en particular? Ya. O sea, es que ese es el último. Sí. Ya. Solamente yo quisiera aclarar. Yo estuve ayer en Calama y, digamos, me tocó conversar con la empresa, una de las empresas que representa la mitad del proyecto, y quedó claro, digamos, de hecho fue recogido en los diarios de hoy de la mañana que hay una voluntad de reingreso de ese proyecto.
nosotros estamos trabajando como siempre lo hacemos. Pues nosotros estamos trabajando como siempre lo hacemos para esos proyectos para fortalecer, digamos, la capacidad técnica de esos proyectos. Entendemos que es nuestra responsabilidad, digamos, que efectivamente esta industria avance y estamos comprometidos en hacerlo, y de hecho, yo espero que durante el mes de noviembre, para poner, digamos, carne a los compromisos, nosotros vamos a lanzar la licitación para el PER de Magallanes, digamos, que es algo que que está comprometido, bueno, está relacionado con una de las partidas presupuestarias, pero que esperamos empezar los procesos licitatorios antes para ejecutarlo lo antes posible, que es algo muy importante para poder seguir apoyando a estos desarrolladores y, digamos, canalizar el desarrollo de estos proyectos a aquellas zonas donde es más viable digamos, que estos proyectos ocurran. Así que tomo el compromiso y estamos haciendo lo correspondiente para que avance esta industria. Gracias, ministro. Subsecretario. Para complementar al ministro y, bueno, aprovechando de también ver las partidas que aquí están especificadas, hay una de ellas que tiene que ver con la evaluación de guías y documentos para el hidrógeno verde, la cuarta, que son varias transferencias a, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y que, si hacemos clic ahí, precisamente trata sobre cómo nosotros mejoramos todos los procesos de tramitación y autorizaciones para proyectos de hidrógeno verde e instalación de capacidades dentro de los organismos evaluadores. O sea, tomamos, ¿cierto?, esta necesidad que hay en la región y hay otras partes de Chile precisamente para que los servicios de evaluación de impacto ambiental y también los servicios relacionados puedan estar a la altura de lo que tiene que ver con la regulación del hidrógeno, las necesidades de tramitación de permiso, entre otras cosas. Y aquí, bueno, hay presupuestos diferenciados para cada uno de los servicios, como se especifica ahí. Sí, y de hecho también para complementar el penúltimo, que es el desarrollo productivo sostenible de hidrógeno verde, que son cerca de 1.900 millones. Si hacemos clic en ese, hay dos iniciativas específicas. Uno tiene que ver con el almacenamiento físico de combustibles, que precisamente es un vínculo que vamos a hacer con ENAP para que se desarrolle esta industria sostenible de hidrógeno verde a través de, encadenamiento productivo, capital humano, pero además preparación de producción de balones de almacenamiento de hidrógeno verde. Esta es la primera iniciativa de este tipo y vamos a destinar cerca de 900 millones, un poco más, precisamente para abarcar también esta necesidad que el diputado comentaba. Y también, bueno, aprovechando que estoy en esta lámina, también tenemos un presupuesto destinado, también en vínculo con ENAP, para precisamente apoyar la descarbonización de las empresas y las industrias con proyectos de combustibles limpios por parte de ENAP. Esa es parte del presupuesto relacionado con hidrógeno verde. Si retrocedemos a la lámina inicial, donde están detallados en la página 5, donde están detallados cada una de las iniciativas. Si gustan, también podemos ver en detalle, digamos, cada una de estas, pero también tenemos transferencias de recursos con el Ministerio de Medio Ambiente para certificación del hidrógeno verde y los estándares sostenibles. Nosotros en Chile estamos promoviendo el hidrógeno verde como tal, pero en otras partes del mundo se promueve el hidrógeno azul, ya se produce el hidrógeno gris, y para certificar que es verde como tal, hay una serie de acciones que se tienen que realizar, y precisamente este vínculo que hacemos con el Ministerio de Medio Ambiente a través de esta línea presupuestaria es para eso. También tenemos proyectos de acompañamiento a la descarbonización, principalmente con minería. Tenemos un vínculo también con el Ministerio de Minería para comenzar a hacer la transformación en esta industria. Tenemos también en esta partida un vínculo con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, precisamente para todo lo que tiene que ver con regulación, infraestructura, logística del hidrógeno, entre otras cosas, con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que fue una consulta que se nos hizo en la semana anterior respecto a cuánto, por ejemplo, era este presupuesto. Son cerca de 88 millones que tienen que ver con la seguridad y los permisos que tiene que otorgar la SEC relacionadas con las instalaciones de hidrógeno verde, que esto se va a desarrollar durante el próximo año. Es un conocimiento nuevo, por decirlo de alguna manera, y por supuesto que va a necesitar también de que nosotros empujemos ese esfuerzo. Tenemos un convenio también de casi 100 millones con el Ministerio de Ciencias, en donde se vincula la industria del hidrógeno con la academia,
para, por supuesto, ir desarrollando investigación, desarrollo, entre otras cosas, y también que se relaciona un poco con lo primero y con la consulta también del diputado, vamos a destinar cerca de 30 millones a el Consejo de Monumentos Nacionales, la misma cantidad a SAC, al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Salud, específicamente para la tramitación de los proyectos de energías renovables no convencionales y además para la implementación de procesos de difusión y capacitación. ¿Por qué los separamos de la parte de la evaluación, la guía y los documentos de hidrógeno verde? Porque en muchos casos los proyectos de hidrógeno verde se presentan por un lado la componente de hidrógeno y por otro lado la componente relacionada con energías renovables no convencionales. Entonces también hay que generar capacidades para poder vincular, ¿cierto?, ambos proyectos, pero que en realidad engloban una necesidad mucho mayor. Eso es en resumen la partida del hidrógeno verde. En las láminas que les entregamos está el detalle de cada una de estas iniciativas y el por qué, digamos, de por qué se hace, para que lo puedan revisar. No sé si hay más dudas respecto a esta partida en particular, si no podemos pasar a lo que es transición justa. Página 16. En transición justa tenemos destinado 2.800, casi 2.900 millones, que tiene que ver con 4 iniciativas en específico. Uno tiene que ver con el apoyo a las estrategias de descarbonización, principalmente para proyectos tipo baterías Carnot, de hidrógeno verde u otros, y que tiene que ver ya con, más allá de los estudios que se puedan hacer, con proyectos que se puedan hacer en lugares específicos en donde se está realizando la descarbonización. También está destinado 1.000 millones para proyectos relacionados con electromovilidad y el despliegue de la infraestructura con miras a su masificación. Por ejemplo, los programas de taxi eléctrico, por ejemplo, la instalación de cargadores en diferentes regiones del país. Esto también es parte del apoyo que hace la subsecretaría en conjunto con los GORE. Como les comenté hace unas semanas atrás, hemos levantado presupuesto de parte de los gobiernos regionales para impulsar la electromovilidad y esto es parte del cofinanciamiento que también pone el Ministerio de Energía para impulsar estos proyectos de electromovilidad, principalmente en regiones. También tenemos una línea de movilidad no motorizada que tiene que ver con la electromovilidad no automovilística, principalmente incluyendo infraestructura habilitante para este impacto productivo, asociado, por ejemplo, a la capacidad logística que tienen las empresas en la última milla, como por ejemplo Correos de Chile. Transformar, ¿cierto?, esta flota mecánica que se impulsa a través de las personas o en algunos casos a través del combustible en pequeñas motos a, por ejemplo, motos eléctricas, triciclos eléctricos, bicicletas eléctricas, entre otras cosas. Y otra de las innovaciones que tenemos es una iniciativa con ASMAR, que tiene que ver con laboratorios e industria marítima para el hidrógeno verde. Principalmente, por una parte, fortalecer lo que tiene que ver con investigación y desarrollo en la industria del hidrógeno verde, pero además la implementación de laboratorios en universidades regionales, por ejemplo, para proyectos tipo en donde podamos hacer transformación de barcos a diésel, a hidrógeno, entre otros. Esto es solamente un ejemplo, pero la idea es desarrollar, ¿cierto?, también estas iniciativas de hidrógeno verde en las regiones. Diputado Carlos Bianchi. Gracias, estimado presidente. A ver, con respecto a esta transición energética justa, te ha dado acá algunos ejemplos interesantes, entre otros el de Correo incluso. Yo quiero proponerle algo por su intermedio, presidente. Aquí se deja de lado los territorios comunales, las municipalidades. Y creo que en todos los territorios, en todos los municipios del país, hay una situación de conocimiento de lo complejo que resulta en muchos sectores poblacionales de no poder contar con energía o con la imposibilidad de poder pagar la energía que se entrega. Estoy hablando, solo voy a poner un ejemplo de adultos mayores que con las cuentas de energía ya se les complejiza muchísimo llegar a fin de mes. Entonces, tal vez ahí agregar un componente territorial municipal, ¿no? Para que pueda también llevarse a cabo estudios o factibilidad de que a través de los municipios se pueda contribuir a tener energías renovables distintas, sobre todo en territorios y en sectores y en lugares donde es de difícil acceso por un lado o de un alto costo por el otro lado, que resulta que sea imposible el poder tener las energías. No escuché nada con respecto a
los municipios, poder incorporarlos donde ellos son los mayores conocedores de la realidad de los territorios. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A lo mejor puede que no lo señale en detalle, pero algún ítem podría eventualmente a través de concurso permitirle a municipios también participar de esos procesos. A lo mejor el subsecretario y ministro nos pueden ahí ilustrar. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que, claro, hoy estamos viendo la última partida, ¿cierto? Presupuestaria. En las anteriores hicimos, claro, sí, en las anteriores tenemos varios programas relacionados con el acceso a energía, tanto de sistemas aislados como de poblaciones vulnerables, casa solar social, sí, acá tenemos la casa solar social. Bueno, el subsecretario puede explicar en particular. Sí. Lo que pasa es que esta solo es una partida, digamos, que es la partida que tiene que ver con la transición justa, y, digamos, el acceso a los energéticos está en el programa 3. Senador Núñez. Sí, entendiendo lo que dice el ministro presidente, que eso se vio en otra sesión de la subcomisión, yo me quiero sumar a la preocupación que tiene el diputado Bianchi. Nosotros en la región de Coquimbo tenemos una población rural que es muy dispersa y que no hay ninguna posibilidad de que accedan a los subsidios rurales del gobierno regional porque sencillamente los costos son muy altos y sería irracional de nuestra parte forzar al Estado a hacer una inversión a localidades que son muy poco pobladas, que las distancias son gigantescas. Y por supuesto, además, con el aumento de costos, ya tenemos un problema porque las empresas eléctricas nos han puesto condiciones que hacen que los costos se dupliquen o tripliquen en relación a los proyectos originales. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos localidades en las cuales la única opción es buscar formas más autónomas de generación eléctrica y lamentablemente hasta el minuto no hemos encontrado acogida a las preocupaciones que le hemos planteado al ministerio. Entonces yo le planteo, ministro, que vamos a ver casos particulares. Yo sé que la casuística siempre es odiosa porque uno dice una localidad sí porque otra no, pero la verdad que hay casos en gente que no, por ejemplo, la localidad de Cárcamo en Montepatria, que a inicios de la década del 90 le llegaron los paneles solares y que logró luz y que de ahí a la fecha no ha tenido ningún apoyo más del Estado. Entonces cuando pasan 28 años y uno dice, bueno, ¿qué opción le damos a esta gente que son crianceros, que viven en condiciones súper difíciles por la sequía y el Estado no tiene ninguna respuesta? La verdad que no es razonable y uno entiende la actitud de desafección que sienten ellos. Entonces, más allá que estamos escapando al marco de lo que nos toca votar, yo le quiero plantear la preocupación, ministro, para que podamos revisar el caso. Yo tengo el más emblemático, hay más, pero podemos partir con alguno u otro. Eso. Solamente respecto al estrategias regionales donde se nombró la posibilidad del cambio en los taxis, eso se suma a la otra posibilidad que se había nombrado anteriormente en el subtítulo 3, ¿o no? ¿Esos son distintos los beneficios o son los mismos a los cuales se hace alusión? Sí. Son complementarios. Lo que pasa es que uno tiene que ver con la aceleradora de electromovilidad que venía en el programa 5, en realidad del plan de eficiencia energética, y esto tiene que ver específicamente con despliegue de infraestructura, ya sea por electromovilidad o también a través de cargadores, porque tenemos en el tema de electromovilidad hay dos grandes temas, o sea, primero las flotas, pero esas flotas también hay que cargarlas y hay toda una serie de infraestructura, entonces esta parte está más abocada a los temas de infraestructura propiamente tal, también de flota, por supuesto, y lo que está en el programa 05 tiene que ver exclusivamente con flotas de electromovilidad que no necesariamente son vehículos livianos, sino que pueden ser también vehículos medianos o pesados, no, porque eso es mucho más caro, pero principalmente pueden ser medianos. Gracias, subsecretario. Yo, antes de seguir dando la palabra, si hay alguna duda, o si lo estiman, procedemos a resolver esto. Por lo menos yo quiero hacer el recuento de los compromisos, ¿no? Estoy en esa función casi arbitral. ¿Ah? El primero, que tenemos el compromiso con AICENI, que es la Ley para Sistemas Intermedios y Aislados, que el compromiso es aquí a final de año tener el proyecto de ley. Con Ñuble, yo tomo las palabras del diputado Franz Sauer en términos de la complejidad que existe en Ñuble para la factibilidad industrial. No sé cuál es la palabra precisa, pero tenemos un problema ahí grueso.
Está bien, las regiones tienen sus potencialidades, pero hay que darle las condiciones para que puedan salir de los problemas que tienen. Y claramente Ñuble es una región que tiene complicaciones y que se requiere, no ahora, sin duda, pero esperamos de aquí a la próxima conversación que tengamos en marzo, en abril, poder tener una propuesta que nos permita decirle a Ñuble, mire, aquí hay una salida para poder generar instalación de industria con factibilidad industrial y que les permita tener un potencial de crecimiento. Yo creo que es un tema que también hay que abordarlo en plenitud. Lo de la política antártica mundial, está importante la licitación del PER de Magallanes en noviembre, pero sería bueno conocer dentro de los lineamientos estratégicos cómo vamos a abordar esto, que es un tema también con el cual estamos compitiendo con los vecinos, y es una oportunidad tremenda, no solamente por lo que significa en términos de descontaminación, sino también por la potencial de negocio que significa para Magallanes, obviamente, poder cubrir eso. Y yo diría que lo que plantea, y ahí yo también me sumo, el senador Núñez, en términos de poder pensar una política pública de soluciones de energía para localidades aisladas, incluidas a lo mejor soluciones individuales que permitan entregar este vital elemento, la energía, a esas localidades. Ya los proyectos, en mi caso estoy hablando, hay distintas, la realidad es distinta, los proyectos de electrificación rural, ya no dan el RS, son comunidades muy aisladas, con muy pocos habitantes, por lo tanto hay que buscar ya soluciones puntuales. Sería bueno que el próximo año a lo mejor pudiéramos tener una política pública en ese sentido de cómo vamos a abordar las localidades aisladas. Yo tengo esos 5 compromisos que yo quiero refrendarlos porque el trabajo va a ser permanente con nosotros. 4, perdón. Son 4, pero yo quiero colocarlos ahí, señalarlos, por lo menos seguirlos remarcando, porque efectivamente son parte de un trabajo continuo que vamos a tener esta comisión con vuestro ministerio, que no se acaba con la aprobación de un presupuesto de un año, sino que es un tema permanente, por lo menos de 4, creo yo. También, de a poquito. No, yo creo que hay una buena relación, hay un compromiso por lo menos en los ámbitos que hemos señalado y obviamente esta es una relación permanente, no se acaba hoy día y esperamos tener alguna respuesta en ese sentido y sin duda algunos ítems concretos con respecto a lo que hemos señalado. Así que no sé si les parece, estamos bien con lo que hemos señalado, pareciera que ya está mucho más a nivel de detalle que lo pedíamos y obviamente mantener esos temas que están pendientes para el futuro. Yo creo que no tenemos mucho más temas, ¿no es cierto? Señor secretario, procedemos a la votación. El señor presidente pone en votación el programa 06, capítulo 01, partida 24. Señor diputado Sauerbaum, ¿cómo vota? Señor diputado Bianchi, ¿cómo vota? Senador Sandoval, ¿cómo vota? Senador Núñez, ¿cómo vota? A favor, secretario, y agregar que es muy importante lo que señaló el presidente de la comisión respecto al compromiso del ministerio. Yo sé que es un tema complejo de ver cómo vamos a abordar el caso de las localidades rurales con bajo número de población, pero que están muy dispersas, aisladas y que hoy día en la práctica el Estado no les entrega solución. ¿Ya? Para mí es un tema ético fundamental y aunque sea gradual, nosotros tenemos que darle una respuesta, porque ya la respuesta que le dimos a ellos después de las consultas con el ministerio fue: no hay solución. Y hay gente que lleva 20 años esperando la luz, la electricidad, y que en definitiva la logró en los años 90, pareciera ser que entonces no está la preocupación de la política pública. Así que yo dejo ese compromiso, presidente, para el próximo año. La aprobación. Aprobando, sí. Señor presidente, ¿cómo vota? Aprobado. Por 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, quedaría aprobado este programa y despachada la partida, señor presidente. Aprobado y despachada la partida. Muchas gracias, ministro, subsecretario. Esta no sé. Tengo que guardar esta archivita para guardar. Tengo que sistematizarla, no se lo olvide. Sí, lo voy a sistematizar primero, le voy a sacar una foto. Sí, hay que estar arriba. Yo también comparto contigo, yo tengo localidades también, bueno. Pero le damos tiempo. Le damos tiempo, pago por ver. Okay, pago por ver, pero ya la próxima
tendría que estar reflejado alguna acción concreta con presupuesto concreto. A ver cómo vamos, Carlos. Hasta luego, mucho gusto. Cambio de equipo. Es que no ven esta partida, no ven este ministerio. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Damos inicio al trabajo con el Ministerio de Transporte. Le doy la palabra a la secretaria si existiera algún antecedente de la cuenta. Sí, presidente, tenemos cuenta. Es una solicitud del presidente del Sindicato Profesional Prodesal de la región de Los Lagos, señor Luis Eduardo Fernández, mediante la cual solicita ser escuchado por la subcomisión, atendía la situación que queja a 1.700 profesionales del Programa de Desarrollo Local y del Programa de Desarrollo Territorial Indígena y del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos de Secano, relacionado con el reajuste de sus remuneraciones. Ok, veremos, no toca esta semana agricultura, veremos la fórmula o la forma para ver de Prodesal de la región de Los Lagos. ¿Le parece que lo vamos a analizar un poquito más de antecedentes? ¿Qué se trata? Si es un tema muy puntual, si es un tema nacional. Es un tema nacional y ver la fórmula de que por lo menos puedan participar y hacer alguna presentación. Pero todavía no damos con fecha para agricultura esperando la recuperación del ministro. Exacto. Vamos a, secretaria, esa es la única... Es la única cuenta y después tenemos la tabla para continuar con el estudio de la partida 19 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Confirmaron su participación presencial y por videoconferencia del Ministerio, el Ministro de Transporte, el Jefe de Gabinete, señor Roberto Flores, el Jefe de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Transporte, señor Juan Flores, de la Dirección de Transporte Público Regional, el director, señor Alan Sepúlveda, de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, la directora señora Paola Tapia, y de la Dirección de Presupuestos, el jefe del sector de infraestructura, Claudio Martínez, los analistas Mónica Bravo, María José Huerta, Carolina Rodríguez y María Fernanda Valderrama, que se encuentran por videoconferencia. Muchas gracias, secretaria. Vamos entonces a dar inicio. Le vamos a dar la palabra al ministro de Transportes para poder especificar mucho más esta partida. El programa 06 de la partida 19, parece que es. Partida 19, sí. Incorporándose un poquito más al detalle de qué es lo que significa de una partida importante, obviamente. Hay recursos colocados en el Transantiago y en regiones también. Así que le damos la palabra al ministro para poder dar una mayor explicación más precisa de este programa. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estamos proyectando la presentación. Quisiera poder presentar lo que nos había quedado pendiente, la justificación del presupuesto solicitado en el programa 06, que es de subsidio nacional al transporte público. La presentación de esto en una mirada gruesa ya se hizo la sesión anterior, pero quedaron una serie de preguntas solicitadas por parte de los parlamentarios y a los cuales me gustaría poder tener oportunidad de poder dar respuesta precisa a cada una de ellas, al mismo tiempo que estar muy disponible para poder responder las preguntas que puedan o consultas que puedan surgir de lo que vamos a presentar. Lo que estamos viendo acá, el presupuesto en general por glosa del programa 06, en que podemos ver que en los subtítulos 21 y 22 hay más bien continuidad, ¿no es cierto? En el subtítulo 29 hay una renovación de parque informático. En el 32 hay un arrastre de iniciativas de inversión que voy a detallar más adelante durante la presentación. Y en el subtítulo 33, como contábamos la vez pasada, lo que hay es una continuidad de algunos convenios que se llevaron a cabo en años previos para adquisición de material rodante por las filiales F para el pago de deuda.
y además se considera aquí una transferencia al Fondo de Apoyo Regional de casi 5.000 millones de pesos, que viene a complementar el resto de los fondos que pasan a los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. Acá tenemos un análisis de lo que es el programa de subtítulo 24, en que, como ustedes pueden ver, hay un desglose, ¿no es cierto?, en que en la 511 lo que hay es una continuidad de cobertura de subsidios por transporte de carga y conectividad, son 9 servicios. Esos 9 servicios y la asignación 511 está fuera de lo que entendemos por el subsidio espejo. Y lo que viene a continuación, si ustedes se fijan, en la penúltima columna aparece un 159 y un -7. Esa es la suma de los recursos que están yendo a regiones, que es exactamente igual a los 152 que están llegando al transporte público de Santiago. Entonces, efectivamente se juega el espejo en que los 159 tienen que ver, el aumento de 159 tiene que ver en el aumento en subsidio nacional al transporte público, mientras que los 7.700 que caen tienen que ver con una menor contribución a la rebaja de tarifa adulto mayor, que algunos de ustedes me hicieron la pregunta de a qué se debía y que yo voy a explicar más adelante durante mi exposición, ¿sí? Y los 152 que aparecen más abajo como parte del subsidio de transporte público Transantiago. Mencionar que estos 152 mil millones de pesos que están enfocados en el caso de regiones a rebajas de tarifas, a nuevos perímetros de exclusión en regiones o en ciudades donde no estamos llegando aún, también a iniciativas de electromovilidad en regiones y que cubre más de 1.866 servicios. Lo que mencionaba respecto del reajuste asociado a la tarifa de adulto mayor, que lo voy a explicar, y también el aumento en el subsidio de transporte público de 152.000 millones de pesos, que es lo mismo que estamos entregando adicional en el caso de regiones. En el caso de la 522 y 523 son simplemente de continuidad. Yo ahora quisiera poder dar una explicación general, global, respecto de los subsidios al transporte público. Acá lo que tenemos es, como ustedes pueden ver, en la primera línea aparecen 3 cajas, ¿no es cierto? Una de ellas es el subsidio permanente, que es el que administra el Ministerio de Transporte, y después tenemos los subsidios transitorios y aporte especial, que en el caso de lo que va a Santiago lo administra la Dirección de Transporte Público Metropolitano, pero lo que va a regiones lo administra el gobierno regional. Y por eso es que tenemos esa descomposición en 2 cajas, ¿no es cierto? En que aparece al lado izquierdo, ¿verdad?, lo que administra el total de la Dirección de Transporte Público Regional. Serían esto, por un lado, los 412.000 millones de pesos, que son el subsidio que está llegando como espejo de Transantiago, y agregado a estos 18.000, que son los de transporte de carga que yo mencionaba al principio, y eso nos da los 430.000, que sería el presupuesto para que administre la Dirección de Transporte Público Regional. Estos recursos son los que tienen que ir a poder contribuir a fomentar y mejorar las condiciones del transporte público en las ciudades de regiones, pero también a servicios de transporte de zonas aisladas, algunos son lacustres, marítimos, fluviales, ¿verdad?, camineros, obviamente también, servicios de transporte escolar y otros. Y ustedes pueden ver también acá cuáles son los recursos que van al Fondo de Apoyo Regional, que va a los gobiernos regionales, y son ellos los que están a cargo de poder gestionar esos recursos y definir qué se hace. Ahora, ustedes me hicieron algunas preguntas, cómo se desglosa el trabajo que estamos o que pretendemos hacer para la Dirección de Transporte Público Regional por regiones, y lo voy a hacer a continuación. Y también me hicieron preguntas de cómo se distribuyen los fondos de apoyo regional por región, y también lo voy a hacer a continuación. Entonces, lo que viene ahora es un desglose, primero de la parte de la ETPR, después de la parte del Fondo de Apoyo Regional. Cuando estamos mirando el uso de recursos de subsidio 2023, esta es la figura que presenté la semana pasada, que son los 430.340 millones de pesos y su desglose solamente en recursos 2023, y eso es importante, entre cada una de las regiones. Como les decía, estos son los que administra la Dirección de Transporte Público Regional, y que al mismo tiempo, si voy a la siguiente lámina, también tomada de la sesión anterior,
lo que aparece es cómo se descompone entre distintas categorías, en que destacan, por ejemplo, la conectividad de zonas aisladas, rurales, y por eso es que, por ejemplo, tiene una importancia tan relevante en las zonas del sur de Chile en recibir recursos de esta naturaleza. También aparece como importante el congelamiento tarifario, en que solamente lo podemos hacer en las zonas en que tenemos regulación. Es importante los perímetros de exclusión para poder dar mejor frecuencia y periodos de operación, la rebaja de tarifa en buses de sectores urbanos, adulto mayor, etcétera. Todo esto es lo que suma 430.340 millones de pesos. Después, respecto de la solicitud que me hicieron los diputados Sauerman y Sepúlveda respecto de qué es lo que pasa con cómo se distribuyen el Fondo de Apoyo Regional, quisiera mencionar que, bueno, el FAR tiene como objetivo, ¿no es cierto?, financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, y los recursos pueden ser utilizados tal como está estipulada la ley, en grandes proyectos de desarrollo de infraestructura general, transporte público, modernización y también otros propósitos. Este FAR se financia con las transferencias de los recursos establecidos para el subsidio de transporte público que estamos explicitando en esta ocasión y por aportes adicionales establecidos en la ley 20.378. ¿Cómo se distribuyen estos recursos entre regiones? Bueno, se realiza con los mismos criterios establecidos para distribuir el 90% del FNR, de acuerdo a la metodología establecida por Subdere, que considera variables de población en condiciones de vulnerabilidad social y además las características territoriales de cada región. Y en la próxima lámina aparece cómo se distribuyen, y los fondos FAR se distribuyen de acuerdo a esta misma proporción que aparece aquí. Estos son... Ministro, un segundo, el senador Núñez quería hacer una consulta ahí muy precisa sobre el tema. Sí, sí, en la misma línea de lo que estoy poniendo, solo para comprender, o sea, porque cuando usted nos ponía que los recursos de este fondo pueden ser utilizados en grandes proyectos de desarrollo, infraestructura general, se entiende transporte público, modernización, entiendo transporte público, y otros. En el otro yo entiendo que son actividades o proyectos no vinculados al transporte. No necesariamente, de interés regional, dice la ley. De interés regional, claro. Entonces, Sí. la duda concreta es, entendiendo que ustedes no lo ejecutan, por lo tanto ustedes no presentan los proyectos. Nada de esto es nuestro, o sea, todo esto es de gobierno regional. Estoy claro, pero la duda es la siguiente, o sea, en el fondo ¿hay alguna forma, y si no nuestro equipo de presupuesto del Congreso, hay alguna forma que nosotros podamos dilucidar cuánto de otros realmente es la plata que se ocupa? ¿Por qué? Porque igual la duda que queda. Nosotros decimos, hay un monto muy grande del FAR que debería ir a transporte público, pero puede ser que los gobiernos regionales, ya que el ministerio no tiene responsabilidad directa, no tenga esa capacidad, y por lo tanto al final nosotros transmitimos un discurso a la ciudadanía, no se preocupe, hay recursos del FAR para transporte público, pero el gobierno regional ocupa el otros y puede destinar, le pongo un ejemplo, presidente, el 95% de esos recursos a otros proyectos. En rigor, entonces yo quiero saber si pudiera llegar a ocurrir eso y quién nos puede proveer la información, porque de otra manera se genera esta tensión en que nosotros decimos no se preocupen, va a haber subsidio y la plata se puede ir a otros fines, y ahí uno puede discutir si son los más eficaces o no. Probablemente tiene que discutirlo con el gobierno regional, pero la ley lo permite. Yo entiendo que en algún minuto se iba a discutir el eliminar el otros, que para mí sería muy relevante, entendiendo que el transporte público tiene efectos positivos más allá de otras iniciativas que pueden hacer los gobiernos regionales. Esa es mi duda, presidente. Antes de darle la palabra al ministro, esta es una discusión interesantísima, porque suena fácil en el papel, pero también es complejo. O sea, si estamos aquí sentados con el Ministerio de Transporte, discutiendo esto, evidente lo que plantea el Senado, yo lo comparto 100%, para mí el otro también me produce un tierra de nadie. Y yo creo que, yo no voy a tomar las palabras, no tienen por qué asentir, pero debe ser la opinión del Ministerio de Transporte, digamos, ¿no? De ver cómo muchos de estos recursos no se canalizan al área de transporte, que es la prioridad que obviamente tiene. Pero se te mete otra discusión, porque es la autonomía de los gobiernos regionales con respecto a la decisión de recursos que están entregados. Entonces, ahí chocan dos posiciones. Hubo un esfuerzo, entiendo, en la ley de las platas Transantiago, que se está discutiendo el financiamiento de Transantiago, se amplió, digamos, la tutela, no sé si es la palabra correcta, la tutela del Ministerio de Transporte con respecto a un porcentaje mayor de recursos que tienen que estar destinados, pero no del todo. A ver, yo tengo una opinión al respecto, no necesariamente la correcta, pero efectivamente chocan ahí dos posiciones entre la autonomía que piden los gobiernos regionales para su toma de decisiones versus el interés razonable y legítimo del Ministerio de Transporte que esos recursos vayan a transporte. Entonces, voy a dar, antes de dar la palabra al ministro, le doy la palabra al diputado Carlos. Breve, presidente, es que recogiendo lo que ha dicho el senador Núñez y usted, yo creo que esta materia hay que sincerarla, porque preguntaba acá, y mi impresión es que los gobernadores ya se reunieron ya con el ministerio y concordaron, los montos. Ahora,
yo siento que aquí el Ministerio de Transporte no tiene ninguna tutela de nada, no tiene ninguna posibilidad de priorizar ni nada que se le parezca. Este es uno de los temas de manejo exclusivo de los gobiernos regionales y por lo tanto la pregunta es, en la misma línea de lo que han preguntado ustedes, bueno, ¿cuál es la potestad que ustedes tienen como ministerio? Ninguna. Yo creo que entregar los recursos y lo que han hecho los gobernadores, me imagino yo, reunirse con el ministerio para poder determinar precisamente la discusión de estos recursos. Entonces, aquí nosotros estamos en una situación, creo yo, que lo que tenemos que hacer es votar el acuerdo que los gobernadores han hecho con el ministerio. Yo no conozco ese detalle, así que le damos la palabra al ministro para ver qué es lo que pasa, pero además la técnica legislativa permite, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo en términos de indicaciones, glosas, requerimientos, podríamos eventualmente hacer algo más, pero démosle la palabra al ministro. Bueno, este es un tema importante y me gustaría ir a la respuesta que yo tenía preparada al respecto, que es la primera subsiguiente, ¿no? Que tiene que ver con, como decían ustedes, bueno, estos fondos de apoyo regional son financiados, ¿no es cierto? Y van a esta serie de propósitos, lo cual, como bien dice el senador, está abierta la puerta para poder financiar proyectos que no son estrictamente de transporte público o de transporte, y esa es una decisión que es bastante autónoma de cada gobierno regional. La ley no establece obligaciones para que ellos nos informen al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones sobre cuáles son los proyectos que financian con estos recursos. Por lo tanto, nosotros no contamos con esa información. Dicho eso, nosotros ya oficiamos a los distintos gobiernos regionales para poder solicitar esta información y de recibirse, nosotros la vamos a remitir a los miembros de esta subcomisión para su información. No sé si yo creo que no. Segundo, ¿sí? Esto es lo primero que hicimos. Hicimos este oficio para poder solicitar esa información que me parece que va en línea de lo que nos están pidiendo. Segundo, efectivamente, nosotros el tema de subsidios al transporte público se está discutiendo también en una secuencia de leyes, en que la primera es la ley corta que le hemos llamado de subsidio al transporte público, que está en este momento en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, en que estamos justamente discutiendo cómo ya pasó por la Cámara, y uno de los elementos que se plantea en esa ley es exigir que de los fondos que van al Fondo de Apoyo Regional, al menos el 20% estén destinados a proyectos de transporte. Esta fue una indicación que sugirieron algunos diputados y que me parece que recoge el espíritu de lo que estamos conversando acá. Me parece que es un paso en la dirección de lo que el senador propone, y que es de alguna manera una transición, es respetuoso respecto también de lo que nos han transmitido los gobiernos regionales, que los gobiernos regionales nos han hecho llegar una carta de que esto les incomoda porque consideran que se involucra en la autonomía de los gobiernos regionales para poder definir a qué designan los recursos. A mí me parece que este 20% es un buen equilibrio en esa tensión, pero lo más importante es que este es el primer proyecto de ley que vamos a presentar en materia de transporte público, de subsidio al transporte público, y esperamos poder discutir lo que hemos llamado una ley larga, en que podamos discutir esto con mucha más libertad. Y en la cual yo creo que este tipo de comentarios, como lo que hace el senador, tiene perfecto espacio para poder discutir, bueno, cuando estamos hablando de subsidio de espejos, ¿qué significa eso a la hora de pensar en cómo verdaderamente contribuyen a cerrar esa brecha de calidad entre el transporte público de Santiago y las regiones? ¿Sí? Gracias, ministro. También paso un dato que es parte de la discusión. No sé si el próximo año la ley de presupuesto se dará, pero hay por ahí alguna conversación en términos de que los gobiernos regionales, gobernadores y gobernadoras vengan a defender su presupuesto, como lo hacen los ministerios, de manera aparte, y eso obviamente va a permitir un control mucho más específico desde el Congreso en los recursos. Pero no sé si hay alguna otra consulta sobre esto. Creo que es un buen avance ese marco del 20, hay que siempre discutirlo, porque los gobernadores dicen, oye, nos están restringiendo nuestra autonomía de decisión. No, lo que estamos estableciendo es un marco. Como la ley de presupuesto de los gobiernos regionales establecen numerosos marcos, no es solamente el único, hay numerosos ítems que están destinados específicos, te dice hasta un 8% se podrá, hasta un 6% o 8% se podrá destinar a iniciativas, es lo mismo, pero yo creo que ir ampliando el marco de a poco es un buen paso. Yo creo que la ley que estamos discutiendo es un avance sustancial y espero que eso se siga caminando en el futuro. Esta es una historia, me mostraba aquí la secretaria una discusión, pero Daniel la conoce, antiguísima. Diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Sí, sobre lo mismo,
a ver, un punto, corroborar lo que dice el ministro en la ley que se está tramitando ahora en el Senado respecto de los fondos del Transantiago. Efectivamente, la discusión se centró en cómo íbamos a soluciones de fondo y fue un avance grande el tema del 20%. Eso hay que reconocerlo, sí. Y yo, de hecho, la semana pasada había hecho la pregunta, a ver si podemos profundizar un poco en eso, que es en qué va la ley larga, que precisamente va a tratar de apuntar a todos estos problemas específicos que está el compromiso de presentarla en el próximo tiempo. No sé si aquí a fin de año, que era más o menos lo que se había conversado, pero ahí vamos a hablar del transporte escolar, de la inclusión, de quizás profundizar en el tema de los taxis y los colectivos, que a pesar de que se tocaron temas importantes ahí, todavía hay mucho por hacer. Eventualmente los subsidios también, cómo se van a manejar, exenciones, etcétera. ¿Ya? Eso por un lado. Son preguntas bien genéricas, pero creo que es el momento de hacerlo. Lo otro, también aquí quiero aprovechar de agradecer a los profesionales de Libertad y Desarrollo que nos ayudaron aquí en el análisis. Hay un paquete de preguntas respecto de las proyecciones de estos gastos, porque también hemos tenido una discusión en la Comisión de Transporte en particular, respecto de las proyecciones de costos, inflación, buses quemados y cuánta contingencia afecta al transporte público, ¿ya? Estas son un poquito más específicas, pero si quiere ahí la voy a leer tal cual, porque creo que son concretas. ¿Con qué tarifas se estimaron los recursos que se están pidiendo? Porque se supone que se comprometieron a ir descongelando ya durante el próximo año, ¿no? ¿Qué demanda de pasajeros se estima que tendrá el sistema red? Y ahí, digamos, hay una proyección de recuperar pasajeros y también del proyecto contra la evasión, ¿cierto? ¿Quién se hace cargo de los buses quemados? ¿Los paga el Estado o las empresas mediante subsidios, ¿no? ¿Qué nivel de evasión está detrás de este monto, digamos? O sea, en el fondo la proyección de evasión que tiene que ver con lo anterior de cómo recuperamos los usuarios, ¿no? ¿Qué medidas operacionales está tomando la Dirección de Transporte Público Metropolitano para contener el alza de costo de los operadores? Ya lo hablamos, la inflación, los reajustes, el tema del petróleo y cuánta cosa, los mismos proveedores. ¿Qué pasará con los paquetes de servicio pendientes por licitar? ¿Ya? ¿Y en qué van las licitaciones necesarias para el funcionamiento de red, en particular la gestión de flota, información de usuario y la administración, el administrador financiero? Que eso en todo caso creo que lo hablamos la vez pasada en parte, ¿no? Porque estas cuestiones un poco permiten transparentar el aterrizaje de estos recursos que se están pidiendo, que por otro lado, y aquí va la última pregunta, disculpe ministro que me extiendo un poquito, se cruza como ya vimos, con el proyecto de subsidio al transporte público que está aquí en el Senado y que pasó por la Cámara. Y en particular, ahí quería preguntar, porque cómo se cruza esta ley de presupuesto que en el fondo solo se refiere obviamente al próximo año, pero con la otra ley del Transantiago que pide recursos hasta el 2024, ¿ya? En particular, mira, aquí está. El programa de apoyo fondo regional de la partida de Tesoro Público no consigna aportes equivalentes que consigna la ley 20.378 en su artículo 4º transitorio. Es decir, el Ejecutivo está prorrogando los aportes especiales para el Transantiago, pero no para las regiones, ¿ya? Y eso explica, dicen aquí, la caída del 50.2% para el 2023 de los recursos a los GORES vía FAR. No sé si ahí me enredé un poquito. ¿O está bien? Bueno, recibo las consultas, ministro. Hay un conjunto de consultas con respecto al subsidio al transporte o recursos del Transantiago. Bien, a ver,
algunas de las preguntas se responden un poco más adelante en la presentación. Propongo, si me permite, poder seguir con la presentación, Tiene toda la escoger razón. ahí, ver algunas de las que quedan y al final tratar de hacer responder alguna de las... Ok, por favor, sí. No, Continuemos, perdón. Lo que pasa es que hemos interrumpido todo, si no hay problema, hemos hecho consulta, terminemos con la presentación. Vamos avanzando Sí. a ver si... Y sí, sigo para atrás. Eso, gracias. Terminé con con la pregunta respecto de los fondos de apoyo regional FAR. Antes presenté también cómo se distribuían los fondos de la Dirección de Transporte Público Regional y quiero continuar con las preguntas específicas que se me hicieron. Algunas de ellas tenían que ver con el desarrollo de proyectos que son emblemáticos y que son importantes y que quería poner esta lámina que lo que presenta es un poco cuál es la duración que toma para nosotros un proyecto del tipo, por ejemplo, un electrocorredor, un perímetro de exclusión, y como ustedes pueden ver, es un proceso que toma aproximadamente 19 meses. Hablamos de 3 meses de diseñar servicios, ¿no es cierto? Después estamos hablando de 1 mes de participación ciudadana, 1 mes de ajuste del diseño de acuerdo a los resultados de la participación ciudadana, 3 meses de revisar y tramitar las bases de licitación en Contraloría, 4 meses de llamar a licitación y adjudicar, 1 mes de firma de contrato y finalmente 6 meses para que quien se adjudica la licitación sea capaz de construir los centros de carga y fabricar los buses. Y quisiera comentar entonces que este es un proceso que en la parte de diseño de servicios tiene 5 meses, en la parte de licitación y puesta en marcha son de 14 meses, y en el caso de algunos de los proyectos que conversamos la sesión previa, por ejemplo, el perímetro de exclusión de Copiapó, de Ovalle, de Arica, y también el electrocorredor de Coquimbo La Serena, estamos en ese proceso de los 3 meses de diálogo con la Contraloría, y por lo tanto estamos todavía a aproximadamente 1 año de que esto pueda realmente salir adelante y poder inaugurar y poder, por lo tanto, exigir recursos por parte del Estado. Y es por eso que en algunos de estos casos no irrogan, tal como lo tenemos programado, no irrogan recursos de parte del presupuesto 2023. Eso no significa que nosotros no vamos a hacer todo lo posible para que en cuanto salgamos de Contraloría General de la República, cuanto antes poder iniciar los procesos. Pero estamos tratando de ser lo más transparente respecto de lo que significa llevar adelante estos proyectos. ¿Ah? Y quisiera en la siguiente lámina poder presentar una mayor completitud respecto de los proyectos que tenemos contemplados, no solamente como los que presenté la semana previa respecto de que se iniciaban en el 2023, sino que también algunos adicionales, y ustedes pueden ver los presupuestos que contemplan, no solamente en el 2023, sino que también 2024 y 2025. Y ustedes pueden encontrar acá, de nuevo, región por región, proyecto por proyecto, lo que tenemos contemplado para adelante. Como decía muy bien el senador Núñez, es un poco delicado esto, porque uno dice, bueno, estas cosas están, estas otras cosas no están. Tenemos que avanzar y eso es lo que nos mueve a que todas las capitales regionales, todas las capitales provinciales tengan sistemas de regulado de transporte público de buena calidad, ¿no es cierto? La semana pasada se me solicitó, ¿no es cierto?, para la región de Coquimbo, por parte del senador, cuál era el proyecto específico en el caso tanto del electrocorredor La Serena-Coquimbo como del perímetro de exclusión de la ciudad de Ovalle. Yo he traído, senador, un desglose con cuál es las características del proyecto de forma más o menos genérica, y también una carta Gantt de cada una de las etapas, en que nosotros estamos haciendo todo lo posible, como usted va a ver aquí, para que en el caso del electrocorredor se pueda iniciar su operación en diciembre del 2012, y que es coherente con la lámina anterior en que yo mostraba el plan. ¿Perdón? ¿Qué dije? 2012 es difícil, eso sería magia, pero 2023 de más que podemos, ¿sí? Y lo mismo respecto del perímetro de exclusión de la ciudad de Ovalle. Entonces me gustaría, senador, muchas gracias a usted. Y en el caso de la ciudad de Puerto Natales, que también me lo preguntó el diputado Bianchi, también lo mismo, que demuestra que efectivamente el proceso que estamos llevando adelante nos permitiría poder iniciar operaciones si todo sale bien. Aquí siempre hay incertidumbre, ¿no es cierto?, de que la licitación sale desierta. Esperemos que nada de eso ocurra, vamos a trabajar con todo, porque nos interesa que esto sea exitoso. Pero esos son los planes que tenemos para esos 2 proyectos que yo entiendo que son de especial interés para los parlamentarios de acá. ¿Sí? A lo mejor el diputado Sauerland. Diputado Sauerland. Gracias, presidente. No, una pregunta respecto
respecto de Ñuble, dice perímetros, San Carlos, el primero del 12 del 23. Perímetros se refiere a perímetros de exclusión. Pero okay, bueno, yo vivo ahí, pues entonces uno se imagina los perímetros de exclusión en ciudades grandes, ¿no? Entonces, por eso quisiera que en ese caso nos pudiera explicar, porque si hay en San Carlos en particular, la gran cantidad de buses viene desde Chillán a San Carlos. Y no dentro de San Carlos. Entonces, por eso quisiera que me explicara un poco en qué consiste eso. Y lo segundo, si es que dentro del presupuesto tienen pensado este año ampliar las plantas de revisiones técnicas por la cantidad enorme de vehículos que hay, pero una cosa enorme, es una cosa ya tremenda. O sea, donde hay una planta de revisión, hay una fila. Entonces, quizás si aumentamos la competencia, damos otras posibilidades, podemos disminuir ese problema, pero quisiera saber eso también. Gracias. ¿Son servicios rurales entonces? ¿Si son de Chillán a San Carlos o son servicios urbanos? Los perímetros de exclusión hay veces que son estrictamente urbanos y otras veces se refieren también a servicios suburbanos. Por ejemplo, si usted mira la región metropolitana, y esto podría ser también de interés, por ejemplo, para el diputado Irrazabal, hay perímetros, por ejemplo, en el zona nororiente rural, una zona norponiente rural. Lo mismo en este caso, San Carlos es San Carlos Chillán. De modo de que en esos servicios nosotros podamos exigir ciertas frecuencias, ciertos horarios de operación, ciertas tarifas. No dentro de San Carlos, sí. Es que probablemente, bueno, habría que ver cómo se diseña, pero a lo mejor el mismo servicio hace un pequeño recorrido y se va a Chillán y se puede dar algún tipo de conectividad interna, pero lo más importante en este caso es lo que San Carlos. sucede es un servicio que viene de Chillán a San Carlos y que integra la ciudad y que termina siendo además un servicio urbano interno. Yo creo que por ahí anda la cosa. Claro. Sí, justamente a través de la Dirección de Transporte Público Regional, que lidera aquí don Alan Sepúlveda, y la Dirección de Transporte Público justamente la que está a cargo no solamente de administrar y gestionar los perímetros de exclusión, también todos los servicios de rurales, los servicios de zona aislada, algunos servicios estudiantiles, escolares, y estos servicios, muchos de ellos son no solamente camioneros, estamos hablando de todo el tema de las barcazas, los temas lacustres, marítimos, todo eso lo administra la Dirección de Transporte Público Regional. O sea, ahora, hay también servicios privados. No significa que todo transporte de ese tipo lo administra la Dirección de Transporte Público Regional. Y lo voy a mencionar más adelante. ¿Sí? Senador, por favor. Los 134 funcionarios que contemplan en el presupuesto de contratación, ¿esos son para distribución regional, esos 134? Así es, o sea, una distribución en distintas regiones, porque tenemos que poder llegar y vamos a ver más adelante cómo está distribuido los recursos región por región para poder hacer ese tipo de ese esfuerzo. Tenemos que administrar bastante más recursos, porque si bien en Santiago los recursos adicionales nos permiten mantener el sistema básicamente como está, pero con costos mayores, producto de el congelamiento tarifario y la inflación, producto del mayor costo del petróleo y el mayor costo del dólar. En el caso de regiones, los recursos adicionales nos permiten hacer mucho más de lo que hacemos hoy. Y por supuesto que hacer mucho más que lo que hacemos hoy exige también de una fuerza laboral desplegada en todo el territorio. Sí, presidente, si me permite. Por favor, senador. Sí, no, bueno, le quedan dudas con respecto a las normas, respecto del tema, no sé si se puede aprovechar la coyuntura, ¿verdad? En el caso de los subsidios, porque salimos ya de este tema de los perímetros, los proyectos emblemáticos, ¿cierto? En el caso de los subsidios de terrestres, marítimos y lacustres. Perdón, senador, que lo interrumpa. ¿Terminamos? ¿Hay alguna consulta sobre proyectos emblemáticos prioritarios? Pareciera que no. ¿Están señalados ahí con claridad? Sí, por eso estaba preguntando. Cerramos. Entonces, dale nomás, senador, por favor. Era para estar seguro. Sí, no, correcto. Presidente, por su intermedio, ¿qué nos interesa a nosotros hoy día? En la región de Aysén tiene muchos subsidios de transporte. Marítimos son fundamentales en la región de Aysén, porque ustedes saben que es una región que no tiene conectividad terrestre con el resto del país. Lacustres, fluviales, terrestres, tenemos varios subsidios operando. La pregunta está, presidente, en que tenemos un problema hoy día con los contratos vigentes en materia de subsidios terrestres. Ya me refiero que vienen contratados con anterioridad. El MOP, el MIMBU resolvieron muchos de estos problemas. Incluso hoy día se ha anunciado una solución para los proyectos del MOP, para los contratados con anterioridad al año 2022. Pero en el caso de transporte tenemos muchos contratos que evidentemente el combustible ha sido pero fundamental. Ya tenemos pequeños prestadores de servicios de transporte regional
que me gustaría saber cuál va a ser el mecanismo de mejorar esa situación, porque la solución que les dio el ministerio, a través de la Secretaría, a estos operadores era que renunciaran al contrato, no le iban a hacer efectivo las boletas de garantía y podían postular a un nuevo contrato. La mayoría de estos son pequeños operadores de gente muchas veces que tiene el bus, ¿verdad?, y que se dedica al transporte pasajero. Entonces, es su fuente de ingreso en realidad. O sea, someterlo al riesgo de una nueva licitación, evidentemente un riesgo eventualmente de perder, dado que en otras regiones está el mismo problema. Entonces, las preguntas que nos acercan, presidente, es que en toda esta red de subsidios de transporte que están señalados en este presupuesto, ¿qué nos preocupa? Por ejemplo, ¿van a votar? Sí, que fuéramos a votar. Me preocupa, ministro, por ejemplo, el tema de Chacabuco, Quellón, Cisnes, Quellón, ¿verdad? Que nos hablan de que hay un incremento, un fuerte incremento del monto de subsidio de 4.200 a 6.000, casi 6.200 millones anuales en costo de ese subsidio. Para nosotros la conectividad Chacabuco-Quellón, ustedes saben que es fundamental. Chacabuco-Las Huichas, de 264 aumenta a 408 millones. O sea, así de incremento es la diferencia. ¿Para qué le digo en el lado General Carrera? Que ante la ausencia de todas las embarcaciones del Estado, se está pagando, ¿no es cierto?, a una barcaza alternativa, se está haciendo un transporte terrestre por buses por la ruta interior, se contrató un servicio por la ruta a través de Argentina y además un servicio aéreo, ¿ya? Bueno, todo eso pasó de 552 millones a 2.892 millones. Supongo que esto está financiado para el año 2022 en estos montos, espero, ¿no es cierto? Porque si no, no tenemos dentro mientras no se resuelve el problema. Lo otro, me gustaría que nos pudiéramos aclarar ese tema, los subsidios terrestres, hay 33 contratos con el problema que le decía yo de reajustabilidad de los precios. Lo otro, presidente, hay dos naves en la región de Aysén, en el lado General Carrera. Como le digo hoy día, no hay conectividad, o sea, hay conectividad, pero una serie de alternativas. Hay dos barcazas. La Tehuelche, que es del Ministerio de Obras Públicas, está bien, pero la barcaza Pilchero pertenece a la delegación provincial del General Carrera, que pertenece al Ministerio del Interior, y creemos que toda esa barcaza debería pasar a la Dirección de Obras Portuarias a propósito del MOP. Sería bueno que lo arreglaran porque el Ministerio puede invertir en eso, lo que hoy día no lo puede hacer, ¿ya? Y lo último que tengo, presidente, es una situación con Subtel en la región de Aysén, que solamente tengo, ministro, tengo un solo funcionario en Subtel para toda la región de Aysén. Uno. No tiene ni siquiera vehículo, ¿no? Y tiene que fiscalizar la eficiencia de toda la región. Entonces, en esos 134, ya, oiga, pónganle por lo menos las condiciones, porque además de todo es una región tan vulnerable a la conectividad, que evidentemente la ausencia de una adecuada fiscalización es un tema no menor. Y lo último, se está implementando a través de los municipios, en estas pequeñas localidades, estos sistemas de recepción satelital, ¿cómo le llaman? ¿El Starlink? ¿Starlink? ¿Cuál es el problema? Está súper bien la solución para pequeñas comunidades, como la que tenemos nosotros, en muchos casos tenemos nosotros en la región pequeñas comunidades de 30, 40 personas, que evidentemente esos sistemas han sido bastante operativos. No es alta el costo de implementación de estos servicios, pero el único problema que tenemos es que la operación se la terminan cargando a los municipios, ¿ya? A propósito de toda esta asignación de fondos que... Y lo último, presidente, aprovechando la oficina nuestra, ¿verdad? Yo comparto absolutamente la eliminación de muchas glosas de requerimientos de información, por la reiterativo, lo permanente, la duplicidad de informaciones, pero le pediría nuevamente, ¿no es cierto?, a nuestra oficina que nos oriente en la glosa, en las indicaciones que eventualmente deberíamos de incorporar para no dejar afuera informaciones que son estratégicas, porque me parece bien que se limpien muchas informaciones que nos llenamos acá de reiteraciones a las comisiones respectivas, a la comisión mixta, y al final de cuentas un papeleo que muchas veces ni siquiera se ve, ¿ya? Lo que más nos preocupa, presidente, es el tema de los subsidios de conectividad Aysén, porque siempre lo digo, Palena y Aysén, presidente, y si le sumamos Magallanes, es más de un tercio de Chile continental y todavía no tenemos ni siquiera un camino que nos una con el resto del país. Entonces, la conectividad marítima es para nosotros fundamental. ¿Ah? La carretera es absolutamente fundamental. Entiendo, ministro, que el contrato vigente de la ruta Palena, que se llama la ruta Cordillera,
está venciendo ya. Entiendo que hay un nuevo contrato, esperamos nosotros mayores cantidades de servicios y un mejoramiento en las naves, porque las naves evidentemente también tenían algunas limitaciones, pero para nosotros eso, no tener eso es prácticamente la región que ni siquiera los barcos, ni siquiera los camiones por la ruta bimodal pueden moverse, porque hay parte de la ruta donde más encima de una excelente carretera, pero tenemos un puente que no resiste la capacidad de carga, así que estamos ahí en una cuello de botella no menor, ¿ya? Gracias, presidente. Gracias, senador. Acogemos, no, por favor. Nosotros no vamos a votar porque el ministro va a terminar de hacer la presentación para que puedan ir a votar y poder volver y votar juntos también la partida de la otra respuesta. Sí, le vamos a hacer pausa a la respuesta y hay algunos temas de carácter administrativo, decisiones que obviamente se pueden acoger y que parecen del todo evidentes. Diputado Franz Sauermann. Ministro, mire, nosotros nos juntamos con los transportistas de los taxis colectivos, taxi colectivos. Primero nos juntamos en la región de Ñuble y después se fueron sumando otros. Y hicimos, varias solicitudes, no solamente yo, sino que varios otros parlamentarios, justamente por la situación de alza de los combustibles y de las pocas ayudas económicas que se les han dado. Entonces, considerando eso, yo no sé si el presupuesto, ustedes tienen considerado hacer alguna ayuda o algún tipo de descuento, ¿cierto? Para que finalmente la actividad esta sea rentable, porque lo que nos está pasando en muchos sectores es que se están dejando de hacer los recorridos justamente por esta situación. Entonces, estamos en una situación muy compleja, sobre todo en los sectores rurales, porque en los sectores, claro, dentro de los sectores urbanos, como le vuelvo a repetir, San Carlos es una comuna que en el centro es relativamente chica, pero si uno empieza a recorrer los sectores rurales es tremenda. Entonces, eso es lo que necesitamos, esa conexión hoy día está en riesgo justamente por los altos precios de la gasolina. Y el ministro de Hacienda no nos ha dado respuesta a una solicitud que le hicimos para poder buscar la forma de alguna ayuda económica, porque muchos de ellos no fueron considerados también en las ayudas que se le prestaron a las pymes. Entonces, le quería preguntar si es posible considerarlo en algún programa extra, ¿cierto? O en algún convenio con el gobierno regional, de alguna forma buscar recursos para paliar el alza que obviamente los tiene a muchos abogados. Y no nos olvidemos de que antes de la pandemia muchos de ellos también habían cambiado incluso los vehículos, motivados, ¿cierto?, por este buen momento, y finalmente hoy día están en riesgo. Gracias, diputado. Le contestamos al diputado y después le damos la palabra, porque vamos juntando muchas preguntas al diputado Franz Sauermann, que podemos ahí, guardamos la respuesta para el senador Sandoval y avanzamos después con la consulta del diputado. No, la respuesta a la consulta respecto a los taxis colectivos es que esta ley de presupuesto se está discutiendo también a través de, o sea, estos recursos se están discutiendo también en lo que hemos denominado una ley corta de subsidio al transporte público, en lo cual no solamente están considerados los montos aquí involucrados y los plazos aquí involucrados, sino que además hay una serie de elementos que innovan respecto de, por ejemplo, los fondos asociados de apoyo regional para los GORE. Uno de los elementos que ahí se contemplan es que los recursos que administra el GORE ahora por primera vez se van a poder utilizar para financiar la operación del transporte público. Hasta acá no lo podían hacer, solo podían hacer renovación de vehículos, infraestructura, pero no podían financiar operación. Y importante también, se considera que ese financiamiento de operación puede ser para el transporte público mayor y menor. Es decir, estamos siendo explícitos respecto de que los recursos que administra el gobierno regional pueden ir también a financiar renovación vehicular y operaciones de los taxis colectivos. Y es por eso que en general lo que hemos recibido de parte del gremio de los taxis colectivos es bastante apoyo respecto de la ley de subsidio al transporte público que estamos empujando. Eso abre un espacio, y esto es importante también, a que sean los gobiernos regionales los que determinen cómo se distribuyen estos recursos respecto de cuánto tiene que ir a los distintos tipos de transporte público, porque la verdad es que cada uno de ellos sabe mucho mejor el contexto específico en el cual se desenvuelve el transporte en las ciudades y en los sectores y en los servicios suburbanos, de modo que ellos definan cuánto tiene que ir, por ejemplo, a financiar e impulsar servicios de buses o cuánto taxis colectivos. ¿Sí? Por el conjunto de respuestas al senador Sandoval, por lo menos algún matiz de lo que señaló, algunas que obviamente hay que estudiar y no se pueden dar ahora, pero por lo menos se recepcionan las consultas señaladas.
Bueno, efectivamente lo que dice el senador es cierto. Hoy día tenemos unas condiciones económicas que hacen que los costos de operación de muchos servicios estén muy por encima de lo que teníamos contemplado previamente. Y eso nos ha nos ha visto obligados a una discusión importante respecto a una revisión, respecto de cuáles son los subsidios que se requieren para que esos servicios con las tarifas que ofrecen sean verdaderamente, sean viables. Y hemos estado, y es en ese sentido importante la presencia aquí de Alan, como director de Transporte Público Regional, que distribuye esos recursos y que se tiene esa conversación con los operadores, de modo de poder acoger esas alzas de los costos y ver cómo poder resolver el problema, porque al final lo que más nos interesa es que esas personas tengan movilidad, aunque en algunos casos los costos han crecido sustancialmente. Tomo nota de los servicios específicos que usted menciona, estoy seguro que Alan también tomó nota, y vamos a revisar ahí cuál es la condición en la cual están hoy día. Respecto a Starlink, efectivamente nosotros nos interesa poder llegar en esa última milla a las distintas comunidades del país de la forma más eficiente. Y interesante lo que menciona, porque hay una comunidad que se llama Lago Verde, que es bien aislada, ¿no es cierto?, en la región de Aysén, y que justamente en un par de semanas más vamos a estar inaugurando el servicio de conectividad para esa comunidad, que son poquitas casas, pero que están muy alejadas y que es importante desde un punto de vista de la equidad territorial de este tipo de servicios. Vamos a estar justamente inaugurando el servicio a través de Starlink. Entonces, no tenemos la misma herramienta para todos, sino que depende de cuál sea el contexto específico en la cual está localizada cada una de las comunidades, cuál es la forma con la cual pretendemos llegar, porque lo que nos anima obviamente aquí es cerrar esa brecha digital que es tan odiosa, ¿no es cierto?, respecto de unas zonas geográficas y de otras. ¿Sí? Un tema de las barcazas y del soporte para la Subtel. Hay dos consultas que también hizo el senador Sandoval. Perdón, senador. Aprovechar, sí, el contexto, a mí me parece súper bien el tema de la instalación de estos sistemas. Lo que pasa es que en todas las demás comunas, ¿verdad? Las comunidades aisladas son lo que nosotros más tenemos. Toto, Gala, Gaviota, en el litoral, bueno, tenemos infinidad de situaciones de esas mismas características. El tema está que la operación, el financiamiento al final lo tiene que pagar la municipalidad. Y la municipalidad se hace cargo con el mejor de los ánimos. Yo sé que usted va para allá, el alcalde Nelson Opaso de Lago Verde, un entusiasta de todo este tipo de situaciones, pero al final de cuentas ellos tienen que asumir ese financiamiento, no es mucho en realidad, ¿eh? Yo creo que a través de los mismos FAR, no sé, perfectamente pudieran hacerse cargo la región de financiar esos sistemas, y esos sistemas en particular en regiones como las nuestras, pudieran tener un tremendo impacto, ¿verdad?, por el efecto que tiene en la incorporación a vastos sectores aislados, territorios. Bueno, Carlos, nuestras regiones son así, entonces, y los gastos son tan básicos de operación que perfectamente podrían ser muy bien invertidos, ¿verdad?, como por ejemplo con estos fondos que la región administra a través de los FAR. Y lo relativo precisamente al tema de la barcaza, y lo último es que nos gustaría, presidente, en la ley de presupuesto, aquí se consideran algunos gastos para el año 24 y 25. Yo quiero saber cómo el ministerio compatibiliza, ¿verdad? Porque bueno, nosotros estamos hablando del presupuesto del año 2023. 24 aquí una mera referencia, ¿no es cierto?, que no involucra. Lo que pasa es que hay una ley que se está tramitando que entonces parece como un choque de contrasentido, que estamos aprobando fondos para una ley que todavía no es ley. Pero entendemos que lo que estamos aprobando, ¿verdad?, por efecto de las normas de la ley, ¿verdad? Estamos aprobando la ley de presupuesto del año 2023, y 24, 25 son meramente referenciales. Y respecto, ministro, de los contratos vigentes, ¿por qué estamos especialmente motivados con esto? Porque tenemos en la región una infinidad, son 33 servicios. Y además a la Seremía de Transporte le pidieron otros 50 sistemas adicionales de transporte. El tema está en que el MIMBU, por ejemplo, resolvió estos contratos que habían con anterioridad en obras. El MOP anunció a partir de los contratos nuevos una solución con un nuevo cálculo polinómico, y para atrás incluso ahora hoy día salía en la prensa precisamente lo que se está buscando, resolver también esos contratos. Pero estos contratos de transporte que son tan evidentes el cambio de valores de precio, muchas de estas pequeñas empresas gastan más obviamente en el petróleo que más todavía en esa zona. Yo le digo, Chile Chico tiene uno de los costos más altos de litro de combustible. Por eso sería bueno que se buscara
Ministro, ¿alguna solución para estos casos? Esos pequeños operadores de transporte terrestre que necesitan en realidad alguna sugerencia. Y ya noté los datos de Alan Sepúlveda, así que entiendo que Alan Sepúlveda es el que nos va a resolver todos los problemas que tenemos con el transporte público en la región. Así que... Y si Sepúlveda me decía... Sí, por supuesto. ¿Ah? Ministro, sí, quedan ahí algunas consultas. Pues Sí. el tema de los subsidios también, porque eso cruza a todos quienes estamos acá. Como, a lo mejor como se renuevan, algunos se renuevan año a año, puede que ya se hayan asimilado en los presupuestos 2022 eventualmente los incrementos y haya que con los deltas adicionales cubrir lo del 2023. No es un caso de 3 años atrás a hoy día. Entonces puede ser por ahí a lo mejor lo que nosotros hemos visto. Sí, comentar que en materia de esos servicios de zona aislada que usted hace referencia y que efectivamente han visto sus costos aumentar en forma muy sustancial, nos preocupan. Al final, insisto, lo que nos motiva es poder dar la movilidad, dar la conectividad, que la gente tenga los accesos que se requieren. Y por supuesto que cuando los costos están mucho más elevados como ha sido en el último tiempo, eso hace que algunos de los servicios que se estaban dando se vuelvan inviables si no intervenimos. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy día, Alan Sepúlveda, que está ahí atrásito suyo, va a estar este viernes en la región. Va a estar este viernes en la región justamente en el diálogo con los operadores para poder abordar estos temas. No, pero efectivamente, o sea, esto es algo que nos preocupa permanentemente y créame que estamos constantemente revisando los contratos para poder garantizar de que esa conectividad se da. Y respecto de los temas de la zona aislada asociadas a telecomunicaciones, efectivamente, nosotros estamos trabajando con los gobiernos regionales en este proyecto que se llama de la última milla, que son los propios gobiernos regionales los que encargados de financiar y que definen la forma más eficiente, más efectiva de poder llegar y cuentan con todo nuestro apoyo como Subsecretaría de Telecomunicaciones. Estamos involucrados, pero ellos financian y firmamos un acuerdo para poder llevarlo adelante. Y parte del esfuerzo de esta última milla es poder contar con un servicio que permita a esa gente estar conectada. Y aquí hay que ser cuidadoso también porque muchas veces las empresas pueden no estar interesadas necesariamente en poder llegar a zonas en las cuales el costo de llegar es mucho más alto que los beneficios que podrían recibir. Y por eso es que estamos avanzando y queremos trabajar en una ley que le llamamos Internet como servicio público, que permita dar esa conectividad y que permita subsidiar la demanda para que todas las personas puedan tener acceso. Insisto, esto es parte relevante de lo que hemos llamado esa brecha digital cero, que es lo que yo creo y que es continuidad de lo que hemos venido haciendo. Yo creo que este es un esfuerzo bien de Estado a través del proyecto Fibra Óptica Nacional que está avanzando. Estamos trabajando en la red 5G también en todo el territorio y que estamos ya cerrando la primera etapa de forma, yo encuentro bastante exitosa, aunque tenemos algunos retrasos, pero sin duda que los temas de telecomunicaciones en este país van avanzando progresivamente y eso es lo que permite que, a pesar de que siempre tenemos algunos problemas de conectividad, el costo que pagamos por la conectividad digital en Chile es bastante conveniente. ¿Sí? No, ese es un buen punto. Parece que no tengo respuesta todavía, pero recibí el mensaje de que efectivamente, no, yo sé, tenemos, no. Y condiciones para que trabaje, porque podrían ser 10 y si no tienen las condiciones para trabajar, la verdad que van a quedar ahí. Pero es un tema administrativo, senador, que lo pueden solucionar internamente, si hay voluntad. Sí, me parece. Dos consultas, ministro. Dos consultas, le voy a dar después la palabra. Pero efectivo, dos consultas que sobre este punto, pregunto, porque no lo sé, eso realmente no sé. ¿Los gobiernos regionales pueden, a través de traspaso de recursos, como se hacen con programas, traspasar recursos para el subsidio al transporte público? O sea, no pueden destinar plata de las FARC para el subsidio al transporte público. O sea, para subsidiar operación hoy día no lo pueden hacer. Hoy día no lo pueden hacer. Pero con la ley de subsidio al transporte público, ahí sí se va a poder hacer. Eso es parte de lo que estamos ganando con la ley de subsidio al transporte público, que ya pasó por la Cámara y que ahora está en la Comisión de Transporte del Senado. Por lo tanto, el próximo año, eventualmente, estos deltas que tenemos, porque obviamente el senador, obviamente que tenemos un tema, si uno lo mira en perspectiva, en términos de presupuesto, que uno no puede crecer tanto. La primera pega del ministerio sería mantener los servicios que hoy día están con sus deltas en incremento, mantener lo que hay. Pero además tenemos una gran cantidad de otros requerimientos que han salido, y para eso no hay recursos, al ministerio le gustaría. Por esto,
ahí mirar el tema con los gobiernos regionales puede ser, porque nadie puede mirar para el lado. Cuidado. Sí hay recursos. O sea, lo que estamos pidiendo en este presupuesto es un aumento del financiamiento que recibiría la Dirección de Transporte Público Regional, con lo cual nos permite hacer un montón de servicios que están en el listado y que yo los detallé, que de otra manera no lo podríamos hacer, ¿no es cierto? Ok. Además de eso, se abre la puerta para que el gobierno regional, que hoy día no puede financiar la operación, pueda empezar a hacerlo. Y que lo pueda hacer no solamente con transporte público mayor, buses, sino que también con transporte público menor, taxi colectivo. Ok, por lo tanto tendríamos el 2023 a lo mejor otra caja aquí, otra puerta que ir a golpear. Podría ser. Dos cajas, pero me parece, súper bien. Senador, Sí, para es darle que- la palabra sí, ahí al diputado Carlos en Bianchi. la asignación 511, cuando se habla de estos 9 servicios, ¿a qué servicios se refieren? Ya, la página, sí, al principio. Además por eso digo, porque como se han incrementado los gastos, pero el presupuesto no aumenta un peso, entonces. esos servicios son servicios de carga, que no están en la ley espejo. Okay. Son servicios de carga y por eso están en una glosa aparte de lo que era la ley de subsidio espejo, y lo que estamos aquí es simplemente diciendo que esos 9 servicios van a tener continuidad de operación en lo que están hoy día. Diputado Carlos Bianchi. Sí, voy a hacer una reflexión en lo general. Primero, compartir absolutamente lo que acaba de decir senador Sandoval con respecto a los territorios aislados, ¿no? Pero ¿sabe lo que pasa? Yo me estaba retrotrayendo y preguntaba acá al año 2009, inicios de esta discusión de un transporte distinto en el país. Y el Transantiago nunca se hizo pensando en las regiones, sino que solamente en Santiago de Chile. Era una política para Santiago, no para las regiones. Y ahí es donde tuvimos que hacer ver la realidad de las regiones, y por eso que se crea además la ley espejo, que distribuye el porcentaje mismo de Santiago a todas las regiones del país. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque yo he estado en esta discusión desde el año 2009 en adelante, más allá de los detalles de lo que ha pasado en todos estos años. Y el ministro nos pide en su momento que apoyemos una propuesta para una ley corta, ¿no? Y esa ley corta es la que va a permitir traernos una ley que yo espero que sirva para poder en el fondo proyectar el transporte y las telecomunicaciones para los próximos y tantos años. Pero yo, ¿sabe lo que siento, presidente? Y por eso es que quise hacer el punto así en lo general, es que aquí lo que falta es un compromiso de Estado, un compromiso país, valiéndonos de la propuesta de la ley larga, donde podamos establecer una política pública, a lo menos para los próximos 8 años. Es decir, que este gobierno y el que venga se comprometan a entregar una política pública de transporte para definir el transporte que queremos en Chile. Si va a ser privado, si va a ser mixto, si es público, ¿qué transporte? Y no cualquier transporte. Tenemos el transporte mayor, tenemos el transporte menor en regiones, los taxis, los colectivos, las barcazas, la conectividad marítima, las carreteras marítimas, aéreas. Entonces, esto es un monstruo gigante que cada año yo siento que lo estamos abordando, pero así de peñisco, de pedacitos chiquititos. Y vamos resolviendo algunos problemas puntuales de los territorios, de nuestros requerimientos, de nuestras necesidades, pero nunca, y aquí tengo además a quien yo quiero mucho, anteriores ministras y todo, nunca hemos establecido una política pública de verdad. Entonces, y yo siempre digo que los que estamos en una acción pública tenemos 2 alternativas: o leemos la historia o somos capaces de hacer historia. Y yo en esta materia es que yo, valiéndome de las capacidades que uno ve y que hubo anteriormente, porque no dudo de esas capacidades humanas y profesionales, que yo quiero provocar y quiero convocar a que podamos establecer como un acuerdo político una política pública de transporte, así como la tiene que haber en salud, en educación, en vivienda y otras tantas más, a lo menos avanzar en la conectividad de Chile, provocar en materia de los trenes, o sea, dejar este monopolio en el transporte del rodado de los camiones y ver cómo podemos establecer, y esto lo quiero decir fuerte y claro, cómo podemos establecer, ¿no es cierto?, trenes de conexión, de mercadería, de todo lo que el país necesita. Y yo siento que en estas discusiones aquí estamos solo parchando, y apenas parchando, con un parche curita chiquitito, porque estamos viendo cómo resolvemos temas menores. Entonces, termino, presidente, diciéndole, ministro, subsecretario y a todos quienes nos acompañan, en que más allá de... No, pero le subí el cargo, pero para allá va.
Fue subsecretario. Pero más allá de esto que acabo de decir, es que dentro de la propuesta de esta ley corta, cuando nos traiga la propuesta, que yo me imagino que será el próximo año, adelantándose un año en lo que vamos a tener que discutir como ley larga, esto venga de la mano con un acuerdo donde se establezca una política pública, a lo menos que este gobierno y el que viene nos puedan permitir salir de un entrave que yo siento que tenemos como país, si no vamos a hacer todos los años la misma historia. ¿Ah? La misma historia todos los años. Entonces, claro, las autonomías, los gobiernos regionales van a poder tomar decisiones en cuanto al financiamiento del transporte, pero yo reclamo una política pública de Estado que trascienda los gobiernos de turno, y eso es responsabilidad de todos los que estamos acá. Gracias, diputado. Me hago parte también del planteamiento y esperaremos en estas jornadas que hemos comprometido de poder sentarnos a conversar, empujar ese carrito que nos permita establecer políticas de largo plazo en temas que por lo general no deberíamos tener gran nivel de disenso. Senador Núñez. Sí, bueno, yo creo que es muy interesante la reflexión que hace el diputado Bianchi. La verdad que es algo que ha rodeado los últimos años la discusión de esta subcomisión. Yo quiero destacar lo que hizo el ex senador Juan Pablo Letelier, porque es la verdad que en este debate, cuando entró a desglosar la cifra, abrió la mirada respecto a que las regiones no lográbamos, ¿cómo se podría decir? Que en el fondo el subsidio espejo, llamémoslo así, no se expresaba en mejora en el transporte público en la región. Y yo siempre recuerdo que me tocó hablar con el antecesor a la ex ministra que está acá, Paula Tapia, y él nos decía que el problema es que las regiones no se gastaban la plata de los subsidios espejo porque no tenían la capacidad de hacer proyectos de esa envergadura. Entonces, como en las regiones no teníamos capacidad de hacer grandes proyectos, lo que significaba es que en el fondo tenía que irse a microproyectos. Y claro, y tiene toda la razón, pues. Nunca en las regiones en Chile vamos a tener capacidad de hacer grandes proyectos de transporte público porque son de una complejidad mucho mayor a la capacidad que tenemos. Y por eso es que el rol de Alan no es secundario, digamos. Es bien relevante también la secta, porque si no hay un apoyo desde nivel central, generar esas capacidades en regiones no es fácil. Entonces, ¿por qué le planteo esto, presidente? Porque compartiendo lo que señala el diputado Bianchi, a mí me parece que es bien importante, por ejemplo, en las platas que están en el FAR, yo soy partidario que derechamente se revise esa distribución. Porque claro, mientras vaya al FAR, está bien, los gobernadores están defendiendo el poder definir en qué se gasta, pero lo que establece el principio es que esa plata debería ir a financiar los proyectos de transporte público en regiones. Y al final, lo que se optó fue, ante la incapacidad de las regiones de gastar en transporte público, se abrió una ventana que terminó siendo una puerta bien grande. Y entonces yo derechamente le diría eso, porque mientras no haya plata destinada a transporte público en las regiones, no vamos a mejorar la calidad del transporte público, porque negocio privado no es. El transporte público tiene que tener subsidios. Yo en eso, digamos, estoy al 1000% con la propuesta del ministerio. Bueno, pero entonces ayúdennos a generar eso, porque lamentablemente la calidad de vida en regiones, donde uno de los rasgos destacables era que uno vivía más tranquilo porque evitaba los tacos de Santiago, se está convirtiendo en la pesadilla. Se está convirtiendo en la pesadilla, y eso no va a variar si no hay proyectos relevantes que resuelvan los problemas de transporte público. Y yo sé que el ministerio nos va a decir, pero para eso necesito plata. Claro, pero resulta que cuando uno ve la mitad de la plata del fondo espejo, se va al FAR. Aquí están las cifras, ¿no? Y de esa plata que va al FAR, perfectamente el 90% podría gastarse en otras cosas que pueden ser muy justas, pero no son transporte público. Entonces, al final, como está estructurado esto, en términos legales, estamos en una desventaja estructural. Yo creo que eso, presidente, va a ser necesario corregirlo. Si es la ley larga o la ley corta, bueno, yo entiendo que más la ley larga, pero es tremendamente relevante. Yo creo que ahí los gobernadores no lo tienen que ver como un problema. Nos tocará pelear porque le aumenten los fondos de FNR por otra vía. Pero no vamos a mejorar el transporte público, y bueno, y por algo Santiago se gastó la plata en el Transantiago y no en otras obras, porque entendían el tremendo impacto en la calidad de vida. Entonces yo creo que estamos con una situación de desajuste un poco estructural que nos deja en una debilidad, presidente. Esa es la reflexión, tomando la sugerencia o la incitación que hacía acá el diputado Bianchi, me parece absolutamente pertinente. Y entender que son marcos, no son definiciones proyecto a proyecto. Siempre los marcos permiten que las regiones definan. Ministro, avancemos en la exposición, pasamos lámina. Sí, yo no puedo no dejar de agradecer la intervención, porque efectivamente es parte de lo que nos anima cuando estamos hablando de una ley larga. O sea, y me gusta la provocación que se hace
respecto de establecerlo como una política pública que nos permita avanzar en conectividad de transporte, un compromiso que me parece atractivo, y me parece interesante tal vez comenzar el trabajo de la ley larga, que es parte de lo que tenemos contemplado, con un proceso de participación que defina qué es lo que queremos. Y a partir de qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, bueno, cuál es la ley, cuál es la estructura del financiamiento, y que por supuesto que tenemos que revisar aquello que el senador transmite, que le incomoda, que le parece que no corresponde. Eso es justamente lo que tenemos que también que revisar en ese proceso, así que lo valoro. Los recursos que estamos agregando, ¿no es cierto?, para que sean administrados por la Dirección de Transporte Público Regional, cuando el presidente de la comisión, el diputado Sepúlveda, hablaba de vamos a tener una puerta para ir a tocar, yo decía que habían dos puertas para ir a tocar. Una es que, por un lado, tenemos la Dirección de Transporte Público Regional, que va a poder aumentar la cantidad de recursos para poder llegar a más porcentaje de la población de Chile que está fuera de la provincia de Santiago. Entonces, si hoy día estamos llegando con subsidios a un 30% de esa población fuera de Santiago, en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, vamos a poder llegar a un 64% con estos recursos. Ojo que hay una parte que es rural, así que no tenemos que llegar al 100%, pero tenemos que llegar a lo mejor al 82%. Nos va a quedar un gap, ¿no es cierto?, que todavía no alcanzamos, pero por lo menos se va a ver un aumento importante en ese esfuerzo por estar llegando a más población fuera de Santiago, solo la población fuera de Santiago, con subsidios que mejoren su movilidad. Y al lado derecho tenemos ahí también cuáles son las capitales provinciales y capitales regionales en las cuales queremos avanzar con transporte público regulado, y eso es parte del proceso que estamos vislumbrando, ¿no es cierto? Y por supuesto que es incómodo, es doloroso, pero hay algunas ciudades que nos quedan todavía fuera. Algunas capitales regionales, no, sobre todo capitales provinciales que nos están quedando fuera, que tenemos que avanzar. Y esto tiene que ser muy foco de lo que vamos a tener que conversar en esa ley larga, porque a mí me parece que debiese ser un elemento fundante esa discusión en el que todas las capitales provinciales, todas las capitales regionales debieran tener un transporte público que esté debidamente regulado. Y tratado de ser acá lo más transparente respecto de cómo estamos vislumbrando el futuro, y esto tiene harta incertidumbre, pero ese es el proceso en el cual nos estamos embarcando y el camino que queremos recorrer. Muy importante lo que nos planteaba la vez pasada el diputado Romero y el diputado Bianchi respecto a su preocupación de que los subsidios al transporte, los subsidios al adulto mayor parecían tener una baja. La forma como está estructurado el subsidio al transporte mayor en regiones es que es un valor que se paga por vehículo. Y hoy día tenemos, en el caso por bus, en el caso de regiones tenemos un déficit importante de conductores, lo que nos hace que sistemáticamente la cantidad de buses que están efectivamente operando ha ido a la baja. Eso es lo que vemos en el gráfico que está ahí a la derecha, en que ustedes pueden ver las cuotas, lo que hemos estado, la cantidad que hemos estado subsidiando desde el segundo semestre del 2020 al segundo semestre del 2023. Entonces, efectivamente, es un hecho que hemos tenido cada vez menos exigencia por parte de cantidad de buses que están recibiendo al adulto mayor con la tarifa reducida, y por lo tanto lo que hace este presupuesto es reconocer que efectivamente eso es así, y la diferencia, esa caída, va igual a regiones, no se le estamos quitando, sino que lo estamos sacando de la parte de adulto mayor y lo estamos poniendo en el subsidio que recibe la misma Dirección de Transporte Público Regional para ir a regiones. Eso es todo. O sea, es la misma cantidad de dinero, pero acá estamos reconociendo que con las proyecciones que tenemos, la cantidad de plata que va a ir a subsidiar adulto mayor, porque tenemos menos buses operando hoy día, porque tenemos menos conductores, es un poquito menor. ¿Se entiende? Sí, pero no se comprende. No, pero es súper sencillo. Solo es un tema que también hemos discutido largamente, la situación laboral de los conductores, porque al final ese es el problema de fondo, ministro. O sea, para un conductor de micro en regiones, trabajar no es atractivo manejando el bus, porque muchas veces, por lo menos en las regiones sin perímetro de exclusión, tiene el riesgo de llegar al día y no hacer la plata que tiene que entregar. Por lo tanto, no hay un incentivo. Entonces, yo sé que eso ocurre en Coquimbo, en La Serena, en Copiapó. Me imagino que en Arica también. Y si por lo tanto eso repercute en que circulan menos buses, quiere decir que en la práctica estamos teniendo menos transporte público. O sea, es gravísimo. No me sorprende para nada, que es lo peor. No me sorprende porque es verdad. Yo tengo la plena certeza y convicción de que es así. La pregunta es, mientras llega el perímetro de exclusión en diciembre del próximo año, que cruzamos los dedos para que todo salga como corresponde,
qué se puede hacer en ese plano. Y yo lo que le pido, ministro, es que veamos distintas opciones que hemos visto, porque el reclamo de los choferes donde no hay perímetro de exclusión es que ni un peso de lo que se paga en el subsidio que va a la máquina le llega a él. Y en eso, en algo atenúa. Ahora, pueden haber soluciones más eficaces que piensen ustedes. Yo en eso, por favor, pero yo quiero asumir ese problema porque el sistema funciona así. No es que el dueño de la máquina en la mayoría de los casos maneje su máquina, no es así. La mayoría de los casos contrata un chofer, ese chofer tiene un contrato laboral extremadamente precario y muchas veces él tiene que llegar al día con la plata que le corresponde de ganancia y si no la tiene, no hay ganancia. No, es muy bueno el punto del senador. Ahora quisiera decir dos cosas. Uno es que justamente lo que estamos haciendo ahora es poder generar más recursos para que evitar que esta frecuencia se nos vaya al suelo, que cada vez tengamos menos servicio y que podamos sostener el transporte público, que es clave para la movilidad y estamos todos de acuerdo en esta mesa. Lo segundo, que es un tema un poco distinto, que es lo que usted plantea al final de su alocución, es cómo lograr que cuando uno subsidia la tarifa, por ejemplo, el congelamiento de la tarifa, eso no termine perjudicando, por ejemplo, a los conductores. Y en este caso, y de nuevo acudo a la ley que estamos tramitando en la ley de subsidio al transporte público, que ya pasó por la Cámara de Diputados, que hoy día está entrando al Senado, y que también recibió una indicación importante, no solamente de los diputados que forman parte de la comisión, aquí está el diputado Irarrázaval en la sala, que podrá dar fe de lo que estoy diciendo, y también de los gremios, que transmitieron con mucha fuerza lo mismo que usted está indicando, y por eso es que la ley viene con un artículo en que lo que se indica es que los conductores podrán acudir a la inspección del trabajo si es que ellos ven que producto del congelamiento tarifario, ellos ven que su tarifa, y el subsidio que llega a los operadores no baja a los conductores, ellos podrían acudir a la inspección del trabajo para exigir una revisión que podría terminar en que el operador deja de recibir los subsidios. Estamos fortaleciendo algo que antes estaba como un podrá, no solamente lo estamos llevando a un deberá garantizar que los conductores tengan el mismo, que no vean una merma en su salario como a usted le preocupa y a mí también, sino que al mismo tiempo estamos dándole dientes al conductor respecto de acudir a la inspección del trabajo y el operador se vería complicado, si es que finalmente significa que los subsidios los deja de recibir. Esa es parte de la ley que estamos tramitando y que acá ha habido varios diputados que han participado en la redacción junto con nosotros de ese artículo. Bien, entonces... Bien, respecto de, siguiente, por favor, el diputado Jaime Sáez y el diputado Durán, no, el senador Durana, ¿no es cierto? ¿Senador? Sí. El senador Durana, y también el diputado Bianchi manifestaron preocupación por los servicios de zonas aisladas. Y quisiera comentar que acá tenemos una descripción, ¿no es cierto?, de los 25 servicios subsidiados que son de transporte lacustre, fluvial y marítimo en el país. Por supuesto que hay otros servicios que son privados, pero acá estoy hablando solamente de los que nosotros financiamos de la Dirección de Transporte Público Regional. Estos servicios que hay permiten que se realicen 2,5 millones de viajes al año y se puedan transportar más de 8 millones de metros lineales de carga, que evidentemente si no existieran esos subsidios no se podrían realizar. Este subsidio total de los contratos asociados a estos 25 servicios suma casi 30.000 millones de pesos al año, es una cantidad importante. Y el Ministerio hoy día estamos preocupados de poder revisar la estrategia, la estructura de la gobernanza que tienen estos servicios y establecer un plan de mejoramiento de estos servicios para poder superar algunas dificultades que han ocurrido en forma sistemática en su operación. Por ejemplo, lo que hemos discutido más de una vez en la comisión, en todas las comisiones asociadas a la conectividad, por ejemplo, el Lago General Carrera, ¿sí? Voy a ir ahora a los estudios de inversión que están planteados para el año 2023, que fue algo que me solicitó el diputado Irarrázaval, que está en la sala. La cartera de estudio, y que está ahí descrito, la cartera de estudio de inversión del 2023 considera la realización del análisis de nuevos proyectos y la finalización de estudios de arrastre. El Ministerio ha realizado un esfuerzo por privilegiar el desarrollo de estudios de proyectos del ámbito de la movilidad sostenible en todo el país, ya que hay de 3 categorías: los planes de movilidad sustentable, los planes de ciclovías y los proyectos de infraestructura de transporte público. Son los que estructuran la cartera de estudios de inversión que tenemos. Dentro de estos proyectos para el año 2023 se considera, por ejemplo, el análisis y desarrollo de redes de transporte masivo en el Gran Santiago etapa 1, que permitirá, por ejemplo, analizar las posibles nuevas líneas o extensiones de la red de metro que incluye la opción de extensión hacia comunas que hoy no están conectadas, como es el caso del Espejo, y que fue solicitado, ustedes se recordarán, en la sesión anterior por los diputados Yeomans y Melo.
Siguiente. Acá está la distribución de los recursos de esos proyectos. Ministro, en eso estamos meridianamente claros. Yo daría alguna respuesta, yo diría que solamente el tema de los recursos Transantiago, alguna par de consultas que hizo el diputado Irarrázaval, y vamos a proceder a votar, porque nos informan que podemos tener alguna complicación. No están aquí al lado, pero pueden haber complicaciones aledañas para Santiago o a quienes se mueven eventualmente para Viña. Entonces, sí, queda muy poquito, por la y esto seguridad está, de todos, importante que las preguntas que no contesté están conectadas acá, Ya. que también es importante, ¿sí? Finalmente, asociado a las preguntas que planteaba el diputado Irarrázaval, dentro de los supuestos que están contemplados en el presupuesto, está que en términos de demanda vamos a cerrar el año 2022 con una demanda que sea aproximadamente el 75% de lo que era previo a la... Sí, y que y hoy día estamos como en 70%, un poquito más o menos, y la idea es poder llegar a 85% al 2023. Y por supuesto que eso es, cuando digo demanda, es la demanda pagada, por supuesto, ¿cierto? Y por lo tanto, la evasión es parte del punto. Acá estamos hablando de los recursos que se reciben. En términos de tarifa, estamos contemplando que todo este año la tarifa va a estar congelada, y a partir del próximo año comienza una recuperación gradual en que vamos a tener un aumento tarifario que va a estar entre medio del congelamiento y la inflación. Y esos son los supuestos que hemos construido para desarrollar este presupuesto, pero no una decisión tan firme. Dentro de la puesta en marcha de los nuevos contratos, hay evidentemente un esfuerzo por contener costos. Solamente los nuevos contratos significan ahorro aproximadamente de 14.000 millones de pesos al año. Eso es producto de la licitación que se realizó en casi un 35% de los servicios del sistema, y nosotros en el futuro ya estamos trabajando en la licitación que debería venir más adelante de las otras partes del sistema que no se licitaron por el gobierno anterior. Dentro de los supuestos también, diputados, se contempla una inflación de 10%, un dólar de 8.50, un índice de costo de mano de obra de 6,3% y un diésel de 1,21 millones de pesos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces son las... ¿Ah? Sí, eso dije. Gracias, ministro. Yo creo que ya hemos revisado en plenitud. Nosotros vamos a hacer el detalle de los requerimientos que han hecho senadores y diputados para poder mantener esos compromisos a futuro. Lo hemos dicho y usted lo escuchó al ministro de Energía. No se acaba nuestra relación con la votación hoy día, sino que es permanente, y obviamente esperamos con ustedes poder seguir trabajando esos temas que han sido planteados y que quedan pendientes para resolver. Señora secretaria, por favor, tomar la votación. En votación, el capítulo 01, programa 06, Subsidio Nacional al Transporte Público. Diputado Bianchi. A favor, estimada secretaria. Gracias. Senador Sandoval. Me dicen mis operadores que me abstenga, me voy a abstener en este minuto, presidente. Senador Núñez. Sí, yo voy a dar a favor, y quiero señalar que es importante lo que ha manifestado el ministro, no solo para la región de Coquimbo, sino que para todas las regiones de este presupuesto. Yo entiendo que esta voluntad de decir 2024, 2025 tiene que ver con que hay recursos que están comprometidos, o sea, porque están en la ley espejo, y yo creo que esa es la línea, poder saber de qué manera vamos en los próximos 2 y 3 años desarrollar todos los proyectos que son necesarios en regiones, porque de otra manera, mientras queden solo a la gestión de las regiones, no vamos a tener la capacidad de gastar esos recursos en transporte público. Así que, en el contexto de ese compromiso que tomó el ministro y que espero que quede en las actas, en los registros de la subcomisión, voy a aprobar este presupuesto. Presidente. Y queda en el registro del presidente, que además ahí lo mantenemos siempre. Eso es lo que más me importa de todo. Yo a favor, secretario. Ya, aprobado por 3 votos a favor y una abstención. Aprobado y despachado el proyecto La partida. a la partida mixta, perdón. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias por la confianza. Recording stopped.